Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un placer realmente volvernos a encontrar para poder incidir modestamente en la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras funcionales, pero sobre todo realmente lo que más me motiva, lo que más me alienta es poder contribuir modestamente a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos, como hombres y mujeres que muy pronto llegarán a ser ingenieros e ingenieras forestales. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria es una persona actitudinalmente predispuesta y por lo tanto puede tranquilamente llegar a convertirse en un profesional ingeniero e ingeniera forestal extraordinario. Así que realmente vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, para lo cual me voy a permitir entonces registrar la lista, ¿no? Muy bien. Señoritas y señores, Abad Mónica. Abad Mónica. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Arias Cristina. Arias Cristina. Arias Cristina. Sí, la vi por acá. Arias Cristina. Inge, buenos días, presente. ¿Cómo está, mi señora Cristina? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Bueno. Burneo Luis. Burneo Luis. Burneo Luis. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David. Cabrera. Buenos días, ingeniera presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingenieros presente. Marisol, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Campo Verde Dalton. Campo Verde. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señor Dalton? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero presente. Katy, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Celi Lady. Celi Lady. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, Lady? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primera que llegó a la aula. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. Leslie, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Evelyn. Espinosa. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso. Guamán Alonso. Buenos días, ingeniero presente. Alonso, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guamán Marco. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero presente. Marco? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José. Presente, ingeniero, buenos días. José, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Clever. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi señor Clever? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Noé. Orellana Noé. Buenos días, ingeniero. Noé, buenos presente. días, saludarlo, bienvenido. Orellana Jessica. Orellana. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi señora Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi señor Jefferson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Reategui César. Reategui César. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, señora Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, señora Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tapia Marlon. Pues ingeniero, muy buenas, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel. Ulloa. Buenos días, Inge presente. Maribel, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vaca Jason. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Buenos días, ingeniero presente. Tania, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vivanco y Elena. Vivanco. Presente, Inge, buenos días. Elena, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Presente, ingeniero, buenos días. Jackson, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Zapata Alex. Zapata Alex. Zapata Alex. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Alex? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y Shingre William. Shingre. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos días. está, William? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. A ver, repito. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Buenos días, presente. ¿Cómo está? Buenos días, señora Doris. Bienvenida.
Herrera Greimi. Herrera Greimi. Bueno, muy bien. Entonces, Katy, por favor, que Greimi se comunique para que no se perjudique en su falta, por favor, Katy, ¿sí? Muy bien. Una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy prácticamente vamos a terminar con las exposiciones magistrales. Voy a culminar la parte de la unidad número 3 relacionada con la gestión y negociación de proyectos, entonces de la cual se va a derivar la práctica número 5 que hay que trabajar y que es la última práctica prácticamente. Estamos entrando ya a la recta final de la asignatura. Fíjense que ya cómo ha pasado el tiempo tan rápido, estamos prácticamente ya a muy escaso tiempo de finalizar. Por eso siempre digo, fíjense que todo en la vida es circunstancial, porque llega, sucede y pasa. Miren, ustedes ya prácticamente, al menos para mí, están en noveno ciclo, ¿no? Perdón, en décimo ciclo. Miren, ya prácticamente a un pasito, a las postrimerías de poder salir de la carrera y poder optar por su título de ingeniero e ingeniera forestal y lógicamente comenzar a enfrentarse ya a los retos profesionales. Así que el mejor de los éxitos a ustedes, que les vaya muy bien. Entonces vamos a dar inicio a aquello. No se olviden de ir preparando adecuadamente las ponencias para el conflicto que vamos a realizar, la dramatización sobre un conflicto socioambiental que lo hemos venido analizando. Por favor, la propuesta técnica es de fundamental importancia porque constituye la carta de presentación del profesional que va representando a una institución. Entonces, por favor, realicémosla bien, entonces para poder ejecutarla de la mejor manera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Y como siempre, a mí me gusta compartir con ustedes una frase que está relacionada con la temática que vamos a abordar el día de hoy. Les pido, por favor, que me den un comprendido si están observando la pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Perfecto. Vamos a revisar dos frases que realmente a mí particularmente me gustan mucho, porque la una proviene de uno de los, diría, empresarios más grandes que ha habido en la tierra, lógicamente en Norteamérica, y que de alguna manera pues ha generado empresa, ha generado, qué sé, una cantidad de inversiones a lo largo del mundo, incluso luego de que él ha desaparecido, definitivamente sigue vigente su trabajo, su idea, su mentalidad. Él dijo una frase, vamos a ver quién me dice quién es ese autor, a ver. Él dijo una frase: calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. ¿Quién era? A ver. ¿Quién dijo esa frase? Que siempre la estoy repitiendo, a ver. ¿Quién dijo? Henry Ford. Henry Ford. Muy bien, qué lindo, chicos. Henry Ford. Y Henry Ford, ustedes saben que es pues el creador de una de las marcas, diría yo, más famosas, más exitosas a nivel del mundo, como son los vehículos Ford, pues que prácticamente están circundando y rodando por toda la geografía del mundo entero. Él dijo esta siguiente frase, miren, y lógicamente como gran empresario que él era, él dijo: si hay algún secreto para el éxito, este recaería en la habilidad de entender el punto de vista de las personas y ver las cosas desde su ángulo, tan bien como si fuera nuestro propio punto de vista. Fíjense, este tipo llegó a ser uno de los hombres más exitosos, diría yo, a lo largo de la historia de la humanidad. Prueba de ello es de que su negocio sigue circulando en el mundo entero. Y él dice pues que definitivamente en los procesos de negociación es de fundamental importancia ponerse en definitiva en los pies del otro, en la visión del otro, en la óptica del otro. Eso es lo que de alguna manera hemos conversado con ustedes, que es la empatía, ¿no es cierto? Entonces, para poder ser un buen negociador hay que ser un buen empático, ¿no? Es decir, hay que tratar de entender lo que los demás piensan, lo que los demás sienten, lo que los demás realmente están percibiendo incluso de la realidad. Y quiero compartir otra frase en cambio de un radiodifusor Murrow, que él dice en cambio: para ser persuasivos debemos ser creíbles. Fíjense lo interesante de ser creíble. Para ser creíbles debemos ser confiables. Y para ser confiables debemos ser sinceros. Fíjense qué interesante esto definitivamente en esta época que estamos, en donde este fin de semana pues nos aprestamos a cumplir con una de las obligaciones cívicas, diría yo, más importantes que tenemos como ciudadanos ecuatorianos. Definitivamente la credibilidad, la confiabilidad debe ir de la mano de la sinceridad. Fíjense qué interesante este término. Y justamente en los procesos de negociación de diferente índole, de diferentes circunstancias, es de fundamental importancia realmente primero ser creíbles. En función de la credibilidad, a usted le brindarán la confianza. Y lógicamente hay que tratar de ser sinceros. Yo siempre digo que cuando se hace un emprendimiento y usted prácticamente no obra de forma sincera, primera vez podrá pegar en el mercado,
pero sus productos definitivamente ya no lo van a poder hacer, ¿no? Por eso que generalmente las empresas a nivel internacional han tenido éxito. Primero porque se han ganado la credibilidad. Y en función de la credibilidad, la confianza. Y lógicamente esa confianza se gana en base a la sinceridad, a la sinceridad. Entonces, eso significa que debemos ser auténticos, sinceros, íntegros. Es decir, demostrarnos exactamente como somos y justamente en los procesos de negociación cobra fundamental importancia las dos frases que hemos analizado. Por lo tanto, entonces, cada persona hace de sus propios límites los límites del mundo. Fíjense que esta pandemia nos ha enseñado que antes de eso posiblemente nosotros teníamos muchas limitaciones. Fíjense cómo hemos despertado muchas potencialidades, nuestros emprendimientos de creatividad. Yo veo una cantidad de estudiantes y a mí me encanta ver realmente cómo algunos, a pesar de que tienen que estudiar, tienen también sus pequeños emprendimientos, sus pequeñas ideas, sus pequeñas formas realmente de aportar a la economía familiar, a ganarse la vida. Y lógicamente están emprendiendo en un proceso de negociación. Por ejemplo, no sé si me lo permite, con el respeto más grande que les tengo absolutamente a todos, me da un encanto a mí de verlo a Jackson, que siempre está él promocionando sus productos y todas cuestiones. Es decir, miren, nos dimos cuenta de que las condiciones, ¿sabes? Cuando son adversas, en condiciones de extrema presión, es cuando las personas definitivamente damos más. Y a ver, lógicamente nos ponemos nuestros propios límites, ¿no? Yo posiblemente digo, no sé, no tuve la oportunidad de saber si Jackson antes de esta pandemia realmente tenía esa capacidad de emprendimiento de ahora. Jackson, le pregunto, ¿tenía esa capacidad o no? Jackson, perdóneme con todo el respeto que le tengo a usted. No, Inge, de emprender no. No, de trabajar sí. De trabajar sí, ¿no es cierto? Mire, pero ¿cómo posiblemente estas condiciones de aislamiento, estas condiciones realmente de presión en las que nos sometió el mundo, que a través de un virus, de un microorganismo invisible, nos despertó realmente que nuestros límites nosotros los ponemos? Si yo realmente me pongo límites cortos, una meta ratonil, como dicen algunos, una meta pequeña, yo no puedo hacer más de eso. Chuta, claro, no va a poder hacer más de eso, porque realmente su predisposición se está dando para aquello. Pero si usted dice, no, yo sabes que me pongo los límites que yo quiero, porque primero confío en mí. Entonces, en un proceso de negociación es de fundamental importancia realmente primero confiar en uno mismo. Bien, entonces sobre eso vamos entonces a analizar en la mañana de hoy, vamos a analizar entonces lo relacionado con la segunda parte en la negociación de proyectos y que es de fundamental importancia que como ingenieros e ingenieras forestales lo podamos manejar. ¿Me dan un comprendido si están observando, por favor, la pantalla? Sí, ingeniero. Bien, vamos a ver dos elementos súper importantes, que es la negociación y la evaluación de proyectos. Yo me acuerdo en la década de los 90, fíjense, vino al Ecuador y a Latinoamérica, especialmente en los países de la parte andina de América del Sur, generalmente vino a trabajar la FAO, y la FAO trabajó a través de los proyectos que se llamaban de desarrollo forestal campesino o extensión forestal campesina. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba al frente de la coordinación de la carrera de ingeniería forestal. Hicimos muchas cosas, verán, a través de la FAO. Y luego de eso, pues en la universidad me designaron que sea coordinador de la FAO para la universidad. Y me acuerdo que entre una de las expresiones que manifestaba el coordinador de la FAO para todos los proyectos de Latinoamérica, él dijo una cuestión que a mí particularmente me dejó muy, muy preocupado y que realmente me dio mucha motivación para poder avanzar y que hoy justamente que preparaba la clase para ustedes me estaba acordando de este señor llamado Charles Kenny Jordan, se llamaba el representante de la FAO, y con él nos reunimos muchas veces. Y decía, miren compañeros, en la profesión no solo es importante generar proyectos, fíjense, pero si ya nos habían dicho que en la universidad que generemos un proyecto ya era importante. No, dice. Es importante generar un proyecto, pero tener la capacidad de negociarlo. Fíjense. O sea, ya nos decían, pues hombre, en la universidad, chuta, que tú avanzas a hacer tu proyecto de tesis, ya, suficiente. Él decía, no, dice, no es solo que un profesional sepa hacer el proyecto, sino que realmente sepa cómo venderlo, es decir, cómo negociarlo. Y de eso vamos a dar algunos elementos realmente relacionados con la negociación y la evaluación, que son dos etapas fundamentales en la generación de proyectos y que va a servir para el estudio de caso que van a hacer en esta práctica número 5. A mí siempre me gusta empezar poniendo la línea base y vamos a poner algunos elementos que son de carácter general. Primero, miren qué es la negociación. Veámoslo, a mí siempre me gusta empezar por poner la línea base.
Fíjense, desde el punto de vista de la negociación, dicen que los seres humanos, desde que habitamos la Tierra o desde los principios de la humanidad, siempre estuvimos estableciendo mecanismos de negociación. Si vamos realmente a la época, no sé, de la época, no sé, iniciando la era cristiana, para los que somos cristianos, por ejemplo, Judas negoció realmente la vida, en este caso, de Jesucristo, desde cuenta. Si vamos un poco a la época ya de la colonia, qué sé yo, los incas que tenían como su jefe a Atahualpa, negoció él realmente su vida con los españoles a través de darles oro. Y hoy podemos hablar, en cambio, ya en nuestra etapa contemporánea, de que siempre estamos negociando. Es decir, la negociación es un medio básico para conseguir realmente algo de los demás, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, Jackson, en su proceso de negociación, y me disculpa Jackson si lo voy a poner como ejemplo en primera persona, sin ningún ánimo de ofenderlo, con el ánimo de resaltar el emprendimiento que usted hace, él quiere conquistar a los demás. Es decir, en esa negociación es un proceso de comunicación de ida y vuelta. Es decir, hay el proceso de la oferta y la demanda. Y lógicamente usted quiere alcanzar un acuerdo. Ese acuerdo, lógicamente, cuando se hace el proceso de negociación, existen posiciones encontradas. Por un lado, el negociador que tiene interés de vender su producto y por otro lado, posiblemente el comprador que pone cierto tipo de cuestiones opuestas. Es decir, en todo proceso de negociación siempre van a haber intereses de por medio. Unos a favor y otros en contra. Que si hablemos otro caso, alguien quiere, no sé, vender, no sé, un producto, una mercancía. Él tiene realmente el interés de vender. Pero también existen mecanismos que pueden estar opuestos a aquello. Entonces, en ese ir y venir, en esa comunicación de ida y vuelta, lo que se busca en el proceso de negociación es alcanzar un acuerdo. Y una vez que se alcance el acuerdo, y por lo que dice Henry Ford, de que hay que ponerse en los pies de los demás, porque realmente estamos compartiendo intereses disímiles, tanto entre el que oferta el producto como el que demanda el producto, entre el vendedor del producto y el comprador de un producto. Eso desde el punto de vista general. Desde el punto de vista ya un poquito de los proyectos, negociar también es un proceso interactivo, ¿no? Es un proceso realmente de carácter beneficioso para las dos partes. Es decir, cuando uno hace un proceso de negociación, ¿no?, debe salir ganando tanto el comprador como el vendedor. Es decir, las dos partes que realmente estaban en un conflicto potencial o no. Al principio, ustedes saben, cuando se va a hacer un proceso de negociación, las partes siempre tienen sus reservas. Es decir, siempre tienen sus posiciones, siempre tienen sus intereses, ¿no? Por lo tanto, entonces, en ese proceso de interacción, se busca luego tener beneficio para los dos. Es decir, tanto para el que vende como para el que compra. Por lo tanto, entonces, en términos generales, la negociación es un proceso de mutua comunicación que tiene como objetivo fundamental realmente lograr un acuerdo, pero que ese acuerdo realmente sea compartido por los otros, de manera particular por los opuestos. Recuerde usted, cuando usted quiere realmente negociar algo, existen compradores que son muy complicados, muy difíciles, muy selectivos. Es decir, tienen posiciones diametralmente opuestas al vendedor. Y ahí entonces surge la capacidad innata que tiene el negociador para poder vender su producto. Y en el caso que nos ocupa a nosotros, para poder negociar el proyecto. Decía Charles Kenny Jordan, entonces, miren, no es necesario solo hacer el proyecto entonces, no, ahora hay que negociarlo. Es decir, hay que buscar ese proceso de mutua comunicación para llegar a un acuerdo. Y que ese acuerdo, en definitiva, después beneficie tanto al uno como al otro. En el caso de los proyectos, tanto, qué sé yo, al ofertor, tanto, qué sé yo, al organismo que nos va a financiar el proyecto, como a la contraparte que va a ejecutar el proyecto de investigación. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene la negociación de proyectos? Yo les decía a ustedes de que la negociación es innata al ser humano. Es decir, nació con nosotros. Y ahí es el recuento grande, rápido, macro, desde que se inició la era cristiana hasta nuestros días. Generalmente yo digo que la negociación es una habilidad, es la capacidad. Y lógicamente se lo hace en función del conocimiento, ¿no? En función del conocimiento de la materia, del producto que usted está vendiendo. Es decir, existen personas que tienen mayor habilidad, mayor capacidad para poder realmente vender sus productos. Por lo tanto, entonces, el técnico debe poner en juego todas sus capacidades, todas sus habilidades para poder tratar de manera eficiente, por ejemplo, con un donante, con un financiero, con un cliente, con su equipo de investigación.
para de esa manera lograr acuerdos fundamentales en la ejecución del proyecto. Es decir, no solo tenemos que preocuparnos de lo macro, generalmente de lo endógeno, de lo externo, los donantes, por ejemplo, los financieros, sino también preocuparnos de la parte interna, de la parte de negociación con nuestro equipo de investigación. Miren, nosotros ahorita los miércoles nos estamos reuniendo para ver si generamos una nueva propuestita del proyecto Cinchona. Y justamente ayer nos reuníamos todo el equipo de investigación para buscar acuerdos fundamentales. Pero no quiere decir esos acuerdos fundamentales que todos estemos totalmente de acuerdo, sino que se van limando asperezas en el proceso de negociación. Entonces ayer, por ejemplo, discutíamos el título. Parece que ya lo habíamos definido el miércoles anterior al título. Ayer realmente viéndolo nuevamente al título, nos dimos cuenta que había que hacerle cierto tipo de modificaciones. Revisábamos los objetivos y decíamos, no, los objetivos hay que cambiarlos. Es decir, ese ir y venir es generalmente la capacidad que tenemos de negociar. Entonces, el técnico, el ingeniero, la ingeniera forestal debe tener la capacidad, debe tener la habilidad para poder negociar. Pero lógicamente las habilidades y las capacidades vienen de la mano del conocimiento. Y por eso siempre digo que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. ¿Qué otro elemento es importante en el proceso de negociación de proyectos? Miren, nosotros casi durante toda la vida, estamos en un proceso constante de negociación. Si pertenecemos a una empresa, negociamos para la empresa. Si estamos en la sociedad en general, negociamos para la sociedad en general. O en la vida misma de las personas. Si yo pertenezco, qué sé yo, a la Universidad Nacional de Loja, pues yo represento a la Universidad Nacional de Loja, y si me designan para un proceso de negociación, tendré realmente que manejar y defender los intereses de mi institución. O si estoy en la sociedad en general, lo que hace, qué sé yo, Jackson, en la sociedad en general se bate realmente con todos, ¿no es cierto? O en la vida misma, es decir, yo trato de negociar en mi casa, incluso se negocia hasta en las relaciones interpersonales, ¿no? Qué sé yo, hablemos de las relaciones sentimentales, debe haber un proceso de negociación. Entonces, ¿cuándo negociamos? Todo el tiempo estamos negociando. Ingeniero, ¿qué le parece si mañana no tenemos clase? ¿Nos puede dar la siguiente semana? Perfecto, estamos negociando. ¿Quiénes negocian? Todos, ¿no? Todos negociamos. Te va a decir, no, yo no soy negociante, yo no soy comerciante. Todos negociamos. Negociamos, qué sé yo, en la casa, negociamos en la empresa, negociamos en la sociedad, negociamos en el aula, negociamos en la investigación. Es decir, se negocia en todas partes. ¿Qué se negocia? De todo se negocia. Se negocian intereses, se negocian dificultades, pero siempre con la mayor transparencia y sinceridad, como decía Murrow, radiodifusor. Es decir, si nosotros no tenemos esa capacidad para poder negociar, definitivamente vamos a tener negociaciones ineficientes, no efectivas, y eso va a afectar, si es así mismo, a la empresa, a la sociedad y al individuo, va a afectar realmente a la empresa. Si uno tuve la capacidad de negociar el proyecto, que era el proyecto cumbre, estrella para la universidad, va a terminar perjudicándose la organización. Si yo no tuve la habilidad de poder negociar, no sé, dentro de la sociedad, va a terminar perdiendo yo y la sociedad. Y si no tuve la capacidad de negociar a título personal un negocio que lo tenía, como se dice vulgarmente, ya en mis manos, no voy a poder negociar. Por lo tanto, entonces, ¿qué características debe tener el negociador? Esto le va a servir incluso más a los que están en estos emprendimientos, ¿verdad? Prácticamente yo creo que Jackson debe estar súper atento a aquello, ¿no? Porque realmente un negociador primero tiene que expresarse bien y con facilidad. Es decir, debe tener facilidad de palabra. Es de fundamental importancia. Y para eso tiene que capacitarse. El otro día escuchaba una conferencia de un economista y él decía que uno de los graves defectos que tienen nuestros emprendedores es de que una vez que establecen un emprendimiento se olvidan de capacitarse. Y la capacitación va de la mano de hablar bien, de expresarse bien. Es de fundamental importancia. Lo que dicen vulgarmente, este señor tiene labia, tiene saliva, para tener la capacidad de vender. Debe tener la capacidad de análisis y de síntesis. Fíjense, esto es tan importante, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, hoy. Hoy no queremos profesionales que escriban, qué sé yo, una cantidad de cosas. Queremos que sinteticen. Generalmente las organizaciones, los donantes ya no piden proyectos, qué sé yo, de 3 tomos. No, piden realmente que en un marco lógico de 10 hojitas ponga por qué quiere trabajar con nosotros. Es decir, necesitamos que el negociador tenga la capacidad de análisis, la capacidad de decir. Yo creo que les contaba a ustedes alguna vez que hace algún tiempo cuando había el CONUEP, que era el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, era el que regentaba la investigación en las universidades.
Y me acuerdo que en ese tiempo pues estaba de rector de la Universidad Nacional de Loja y de director del CONUEP, que fue por muchos años el profesional que lleva el nombre de la ciudad universitaria de la universidad. ¿Cómo se llama la ciudad universitaria? O sea que no hemos ido, vamos a acuerdo. ¿Cómo se llama la ciudad universitaria? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me se acuerda cómo se llama la ciudad universitaria en la Argelia? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, nadie. ¿Cómo se llama la ciudad universitaria de la Argelia? A ver. ¿Sí me están escuchando? Ingeniero, ¿cómo es? Guillermo Falconi. Guillermo Falconi. Falconi Espinosa. Él era el rector. Y a él debe realmente el nombre la ciudad universitaria. Y era presidente del CONUEP. Y me acuerdo que yo estaba recién venido de Cuba y el ingeniero pues tuvo realmente, me hizo el honor de nombrarme representante de la universidad para el CONUEP y nosotros analizábamos los proyectos. Oiga, y me acuerdo que una vez analizamos un proyecto que creo que tenía siquiera unas 300 hojas de proyecto. El equipo de investigación, que estábamos formados por 5 personas de 5 universidades diferentes, no analizamos el proyecto. Analizamos los otros que eran cortitos, que tenían marco lógico y todas cuestiones. Y cuando ya terminamos de analizar a ese proyecto, lamentablemente no lo seleccionamos. Y cuando ya terminó la selección, ya se comunicaron los resultados, este señor se comunicó con nosotros, que el equipo se llamaba el equipo técnico científico del CONUEP. Y nos dijo, miren señores, ya fuera de concurso, a mí me gustaría que lean mi proyecto. Lean, no importa, así me digan que ya mi proyecto no sirve, por favor. Oiga, y tuvimos que darnos el trabajo porque el señor había puesto una comunicación por escrito y entonces el presidente de la Comisión Científica Técnica del CONUEP, que era un docente de la Universidad Técnica de Ambato, me acuerdo, entonces nos convocó a la reunión y lo tuvimos que revisar al proyecto. Oiga, el proyecto era extraordinario, era excelente el proyecto, pero no tenía capacidad de análisis y capacidad de síntesis. Es decir, el negociador debe tener esa gran capacidad de síntesis. Debe tener una gran capacidad de empatía. Decíamos que la empatía, lo que dijo Henry Ford, es decir, es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, ponerse en la visión, en este caso, del que le estamos ofreciendo el producto. Por lo tanto, debe tener otra capacidad fundamental. Debe ser impersonal. Generalmente, yo a veces detesto a aquellos que dicen yo, el yoísmo, yo he hecho esto, yo o mi gobierno ha hecho, no. Las cuestiones son de manera impersonal. Y una de las características fundamentales que debe tener un negociador es de ser impersonal. Otra cuestión fundamental, ser paciente, ¿no? Un investigador realmente intransigente, apurado, rápido, no va a poder negociar. Hay mucha gente que llega un día, le ofrece un producto, y al siguiente día otra vez llega. ¿Por qué realmente, miren, en nuestro país, las culturas sotavaleñas realmente han logrado posesionarse en el mercado a nivel nacional e internacional? Por la paciencia. Van llevando todas sus cosas al hombro. Anteriormente iban casa por casa ofreciendo con qué paciencia. Llegaban, se sentaban. Incluso yo me acuerdo cuando yo era un niño y vivía en Calera, no se había dinero para comprar, no había. Pero decían, no tiene huevos, no tiene gallinas. Cambiemos con huevos o gallinas, no sé, este ponchito, esta chompa, etcétera, etcétera. Es decir, la paciencia es fundamental. Saberse controlar todo el tiempo. Yo siempre digo de que a veces la gente tiene la capacidad de exaltarse muy rápido, de prenderse muy rápido, del termostato encenderse. Si realmente usted tiene esa capacidad, pues tiene que contar hasta 10, hasta 20, hasta tranquilizarse. El negociador tiene que ser un tipo totalmente ecuánime, tranquilo, centrado, es decir, controlarse su estado de ánimo. Imagínese, por ejemplo, le dice, oiga, pero usted ha sacado a vender su carro, pero el carro está dañado, mire, dice golpecito. Oiga, yo me acuerdo que alguna vez yo quería vender mi carrito, que estaba nuevo, estaba en 20,000 kilómetros, creo, y había tenido, creo, un pequeño rayoncito. Un señor bravo, oiga, señor, pero mire, ese carro está... Oiga, le digo, señor, si usted quiere comprar un carro nuevo, vaya a la agencia, ¿no? Es decir, debe tener capacidad para poderse controlar. Generalmente se centra en los objetivos. Es decir, él sabe por dónde llevar la conversación. Él sabe por dónde llevar la negociación. Posiblemente lo ven sentado ahí, ¿no? Pero él sabe realmente que está trabajándolo a su potencial cliente. Es decir, siempre no pierde de vista sus objetivos para poder negociar. Piensa rápido y claro. Y para eso necesita tener conocimientos, ¿no? Hoy en día necesitamos profesionales que tengan capacidad de síntesis, capacidad de análisis y capacidad de pensar rápido. Miren lo que nos está viniendo ahora con esto de las pruebas en el EB y todas cuestiones, ¿no? Tenemos que pensar rápido, tenemos que actuar rápido, tenemos que tomar decisiones rápido. Lo que decían antes Jackson, yo antes no sabía ingeniero esto, ahora sí sabía trabajar, dice, pero no tenía emprendimientos. Es decir,
Esta pandemia nos exigió, nos presionó a que teníamos que hacer las cosas más rápido. Y otras cuestiones fundamentales que la quise poner al último, y que esto decía Charles Kenny Jordan, decía, un buen negociador debe ser una persona que tenga un buen sentido del humor. Oiga, ellos tenían un negociador, me acuerdo, que era un antropólogo. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo para tener buen humor? Oiga? Ese tipo sabía silbar, sabía cantar, sabía bailar, sabía contar chistes, sabía contar cachos. Yo me acuerdo que una vez en una reunión que tuvimos en una comunidad en Chuquiribamba, oiga, el tipo ya eran las 3 de la mañana y no terminaba de contar cachos, no terminaba de contar cuentos, pero estaba metiéndose a la gente en el bolsillo. No se daba cuenta la gente que la estaba trabajando para él, trabajando para la institución. Es decir, la gente no se movía y no nos parábamos de reír porque de un cuento, de un cacho, enseguida sacaba otro con un sentido de humor único. Es de fundamental importancia esa característica en un buen negociador. ¿Cuáles son los principales paradigmas de la negociación? Primero, yo digo que la negociación es una capacidad innata del ser humano. Yo, por ejemplo, fíjense, dicen que las personas, los otavaleños, tienen una capacidad innata de negociar. Ellos, si se van con cosas, no vienen con las manos vacías. Los turcos dicen que tienen una capacidad de negociar inmensamente grande. Es decir, darse cuenta que ustedes que hay personas que tienen una capacidad mayor para negociar, otros en cambio tal vez somos empáticos, somos tal vez, no sé, apáticos para poder negociar. Por lo tanto, la negociación es un arte y no es una ciencia, pero necesitamos conocimientos, necesitamos estrategias para poder negociar. La negociación debe ser intuitiva e instintiva. Fíjense, la intuición y la parte instintiva dicen que es característico de las mujeres. Fíjense. ¿Y por qué? Porque dicen que cuando se inició la humanidad, dicen que los hombres generalmente se dedicaron a la caza. Y entonces dicen que iban a cazar mamuts, ¿no? Y ellos se concentraban solo en la observación por dónde entraba el mamut. La mujer se quedaba en la casa y la mujer tenía que hacer una cantidad de cosas. Es decir, en la negociación tiene que funcionar la intuición. Es decir, de alguna manera, lo que decía en la frase inicial Henry Ford, adelantarse a lo que está pensando el otro. Debe ser instintivo, es decir, dejarse mover por sus sentimientos, dejarse mover por su instinto. Y por eso dicen que las mujeres, cuando a usted le hacen una pregunta de algo, es porque ellos ya saben. No le conteste, no le conteste. Y si usted quiere una explicación, la explicación que da lo está hundiendo más. En el proceso de negociación, el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene razón. Si usted se quiere poner a la defensiva, definitivamente no va a vender. Pero hace cuenta que en algunos casos, cuando uno quiere comprar, no sé, alguna prenda de vestir, y le dice el señor no quiere ni desdoblarlo al pantalón, no se va a otro lado. Llega a otro lado, en cambio el señor le ofrece, y dice, mire, que yo queda regado una cantidad de ropa ahí que se ha probado de todo, y no ha comprado nada. El cliente siempre tiene la razón. ¿Cuáles son los estilos de negociación que se pueden establecer? Yo siempre digo que en la vida todos los seres humanos somos diversos y somos diferentes. Dicen que somos reemplazables, pero generalmente todos somos reemplazables, pero generalmente nosotros somos irrepetibles. Cada persona tiene su propio estilo de vestirse, estilo de hablar, estilo de silbar, estilo de conversar, estilo de vivir en todo caso. Por lo tanto, entonces, así como existen diferentes estilos de vida, existen también diferentes estilos de negociación. Es decir, es la forma como cada cual negocia. Y para eso puede utilizar un sistema de negociación adecuado, tiene una estrategia adecuada, se mueve por resultados obtenidos, es decir, tiene su propio estilo. Algunos dicen, yo tengo mi propio estilo, no sé, para conversar, tengo mi propio estilo incluso para poder llegar a una persona. No sé, alguien dice, qué sé yo, yo quiero, no sé, acercarme a una chica o a un chico y yo tengo mi estilo. Dice. Es que yo tengo, dice, mi propio estilo. Yo impongo mi propia marca. Es decir, tiene una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es el estilo que le está imponiendo. Alguna vez para preparar la clase estaba leyendo que decía que generalmente habían dos tipos de vendedores. El uno que era muy exitoso y el otro que no tenía mucho éxito. Fíjense que el exitoso tenía una tremenda casa, un tremendo vehículo, una familia extraordinaria, muy bien conformada, una familia nuclear. El otro tenía ni casa, vivía arrendando, no tenía vehículo, andía en bus y su familia no estaba tan bien económicamente. Pero fíjense, el exitoso salía a vender a las 10 de la mañana. Y en cambio el que no tenía éxito salía a las 6 de la mañana a vender. Regresaba y le contaba a su mujer y le decía, fíjate que este vago se levanta a las 10 de la mañana, lava el carro, todo eso, y mira lo que tiene. Tenía estilo, tenía estrategia.
Cuando el primero salía a vender a las 6 de la mañana, no encontraba a nadie. Cuando él salía a vender a las 10 de la mañana, encontraba una cantidad de gente ávida por comprar. Otro estilo, de acuerdo a los niveles de análisis. Usted analiza al cliente, usted analiza al comprador. Lo ve realmente, dice, este es vegano. ¿Cómo lo ves vegano? Lo ves plata, qué sé yo, carnes. ¿Cómo lo ves este tipo? O este tipo es vegetariano, no le puedo ofrecer cualquier cosa. Pero este tipo sí consume de todo, puedo ofrecerle cualquier cosa. El ámbito de la negociación, ¿dónde hago la negociación? ¿Dentro de qué contexto? El escenario es fundamental. ¿Aún no se han dado cuenta cuando uno quiere comprar algo, no sé, por ejemplo, es un vehículo? Chute, hay una cantidad de gente que está, entonces uno le dice, ya, vamos a casito para poder conversar tranquilamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está buscando un escenario adecuado para poder establecer el proceso de negociación. Y en función de aquello, entonces establece el tipo de negociación. Y vamos a ver entonces que existen diferentes tipos de negociación que es de fundamental importancia que el ingeniero, la ingeniera forestal los conozca. Tipos de negociación. Según los resultados que yo quiero obtener. Generalmente dicen que hay dos tipos de negociadores. El negociador suma cero o el que es puro conflicto. Aquel que realmente él en su vida es un conflicto. No se diga con los demás. Y por lo tanto él tiene la relación de ganancia cero. Es decir, prácticamente todo terminan perdiendo. Pierde tanto el comprador como pierde también el vendedor. Esa es la negociación desde el punto de vista cero. En cambio, la negociación suma positiva, que es a base de pura coordinación, a base de tratar de establecer negociaciones. El que dice, mira, yo perdiendo gano. Fíjense, hay mucha gente que dice, yo perdiendo gano. ¿Cómo yo perdiendo gano? Le gano otro cliente. Posiblemente en este negocio él me ganó, pero en el próximo lo tengo prácticamente, qué sé yo, a disposición para poder realmente darle mis preferencias, ¿no es cierto? Entonces, miren, muchas de las veces en la vida, incluso en la vida cotidiana, en la vida normal, en el día a día, a veces uno perdiendo gana mucho, ¿no? Entonces, el proceso de negociación suma positivo se basa en la coordinación, se basa en la relación ganar-ganar. Usted dice, pero ¿cómo si perdiste? ¿Cómo estás ganando? Estás ganando otro cliente, está ganando otro proyecto, ¿no? Está ganando posiblemente la generación de otra propuesta que va a presentar. Entonces, es de fundamental importancia conocer aquello. Por lo tanto, desde esa perspectiva, generalmente los tipos de negociación basados en resultados alcanzados, generalmente pueden ser en tres niveles. En la relación negociación distributiva, es decir, la relación ganar-perder, ganar-perder. Esta definitivamente es aquel que solo le interesa ganar o solo le interesa perder. Pero generalmente la negociación integrativa, es decir, aquella en donde las dos partes salen ganando, el comprador y el vendedor, o el que ofrece el proyecto y el que adquiere el proyecto, los dos terminan ganando. Es decir, están en una relación ganar-ganar, ¿no es cierto? Es decir, dice, mire, yo le ofrezco esta propuesta que le va a generar esto en su microcuenca. Va a salir ganando usted y va a salir ganando, en este caso, la organización a la que yo represento. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Mire, la microcuenca, yo voy a capacitar a los campesinos y voy a cambiar la parte actitudinal. Me parece perfecto. ¿Y qué gana la institución? La institución gana recursos, gana insumos, gana equipos que posiblemente dé esa organización. Pero en cambio el tercero es el pesimista, ¿no? El aquel que dice perder, perder. Es decir, aquel que dice, hombre, mira, la pandemia ha generado expectativas. ¿Por qué no te dedicas? No, dice, hermano, ¿sabes qué? Esto se pierde, esto es una lotería, aquí no se gana nada. Es decir, es el tipo que todo el tiempo está en el plano totalmente negativo, en el plano totalmente de la adversidad, totalmente pesimista. Yo me acuerdo que una vez un profesor nos contaba a nosotros, nos daba cuencas hidrográficas, nos contaba que él había tenido un compañero que sus padres eran económicamente muy acaudalados. Decía que él había sido, pues, de nivel medio, así decía yo, ¿para qué? Decía, nivel medio, chicos, para abajo, nos contaba. Nunca me olvido mirar esas enseñanzas que los profesores nos cuentan. A veces uno más se acuerda de las enseñanzas, un poco de la vida, que ves de los mismos contenidos. Y nos contaba, él dice, este compañero tenía una cantidad de cosas, ¿no? Dice, nos graduamos ya, él era ingeniero agrónomo, antes de forestal había muchos agrónomos que daban realmente forestal, pero habían hecho sus posgrados en el CATI, en Costa Rica, en ciencias forestales. Entonces nos graduamos como ingenieros agrónomos. Chuta, dice, y él fue el primerito, dice que iba a hacer una beca fuera del país. Su padre tenía mucho dinero. Entonces que le dice, pero hermanos, dice, tu papá tiene una tremenda hacienda en Vilcabamba. Pídele, siembra maíz. Y es que decía, ¿y si no llueve? Hombre, si va a llover.
Y si el precio del maíz está bajo, o en definitiva, todo el tiempo la relación perder, perder. Y nos contaba que incluso cuando ya había estado, que se iba una beca, el papá le había conseguido una beca en Costa Rica, dice que de Guayaquil, del avión se regresó. Y cuando regresó a Caloja le dijo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te regresaste? Oye, si el avión se cae. Entonces, miren esa actitud de un perdedor, de esa relación perder, perder. Según el proceso o ambiente, los tipos de negociación, generalmente basados dentro del proceso del ambiente, cuando generalmente se hace una cuestión desde el punto de vista actitudinal. Miren, yo siempre digo que en la vida los seres humanos tenemos dos conocimientos, la aptitud con P y la actitud. Puede ser que un tipo tenga una cantidad de conocimientos, pues no tiene la actitud. Yo por eso siempre digo que para mí, desde mi modesto punto de vista, perdónenme con el respeto más grande que les tengo a mis estudiantes, yo siempre motivo en la parte actitudinal. Oiga, la parte de conocimiento usted lo puede aprender, esto usted si quiere se mete al internet y de ahí lo busca, de ahí lo consigue, ¿no? Pero la parte actitudinal es la parte realmente de la predisposición. Yo alguna vez le preguntaba, estábamos haciendo en el Ministerio del Ambiente la selección de unos guardaparques para el Parque Nacional Podocar, pues tiempo ya habían poquísimos guardaparques, y conseguí con la ministra que nos permita contratar 10 nuevos guardaparques. Y me acuerdo que llegaban diferentes profesionales a la entrevista. Le preguntamos a uno de ellos, fíjense que queríamos solo bachilleres técnicos. Y se presentaron ingenieros forestales, agrónomos, ambientales, economistas, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que entre ellos entrevistaban, me acuerdo, un ingeniero ambiental, que yo lo había conocido incluso en la facultad. Y le decía, vea, ingeniero, ¿cuánto quiere ganar usted? Vea, dijo ingeniero, yo por más de $1,000, en ese tiempo, $1,000, yo no trabajo. El sueldo era $250, creo que era. Dijimos, ingeniero, le vamos a agradecer, lo llamamos. Llegó otra persona que era forestal y que hasta ahora está trabajando en el parque y que me da tanto gusto de verla que sigue trabajando en el parque. Le dijimos, mire, una pregunta. ¿Cuánto quiere ganar? La que sea ingeniero, lo que haya, ningún problema. Primera cuestión. Segunda cuestión, es su cumpleaños y hay un incendio forestal en el Podocarpus. ¿Se va o no se va? Ingeniero, yo me voy. Y si realmente usted tiene que ayudarnos en la oficina, no existe, qué sé yo, no sé, alguien que nos ayude con el trabajo aquí en la oficina, yo, ingeniero, hago lo que usted quiera, actitudinalmente. Actitudinalmente. El proceso de negociación, generalmente a nivel interno, a nivel intraorganizacional, es de fundamental importancia. Es decir, saber realmente con qué tipo de personal cuenta. Y les digo sinceramente, chicos, verán, hoy en día las instituciones y de manera particular los organismos no gubernamentales quieren personas que actitudinalmente estén predispuestas. Fíjense, el día lunes me llamó un ingeniero forestal que trabaja en una fundación súper importante aquí en Loja. Lo había perdido de vista, creo que siquiera unos 15 o 20 años. Me llamo ya a los años. Mi ingeniero me dice, sabe que estoy trabajando en una fundación X acá en Loja. Y dice, sabido que usted tiene plantas de cascarilla. Ayúdeme, estoy haciendo un proyecto. Oiga, pero ¿qué tipo para negociador? O sea, ¿cómo negociaba? Ingeniero, mire, dice, nosotros nos comprometemos a cuidar las plantas, las vamos a sembrar en la microcuenca, la Namanda, y ahí oiga, chuta, el tipo desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de la institución, vendía súper bien su idea y su empresa. Entonces, es de fundamental importancia. ¿Cuál es el modelo básico? Entremos en cambio aquí al modelo básico de negociación. Fíjense que no se puede utilizar uno solo. Un buen negociador combina varios conceptos, varios estilos de negociación, de acuerdo realmente incluso a la persona que está tratando. Es decir, usted no siempre se puede manejar con un solo estilo de negociación. Tiene que tratar de integrar los estilos de negociación de acuerdo a las prioridades de los individuos, de acuerdo a las prioridades que tienen las personas, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la posición. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. A mí siempre me gusta poner ejemplos para que los estudiantes se queden con esa idea. Es difícil negociar con una mujer que con un hombre. Por eso que a las mujeres generalmente no les gusta mandarnos a los maridos al mercado, ¿no? Porque vinimos con una cuestión de cosas que definitivamente nos metieron. Papas podridas, papayas malas, lechugas horribles. La mujer es una negociadora muy estricta. Entonces, el negociador tiene que tratar de articular las prioridades de los individuos. Es decir, saber con qué cliente me estoy manejando. Y en función de aquello utilizo el estilo que realmente más se ajuste. Y lógicamente, en esa perspectiva de negociación, tengo que tratar de integrar diferentes estilos que me permitan realmente llegar al comprador, al vendedor, si la propuesta de un proyecto, para de esa manera realmente hacer el proceso de negociación. ¿Cuáles son los modelos básicos de negociación? Fíjense, y esto en la vida. En la vida usted puede negociar de manera unilateral o de manera interactiva. Unilateral, incluso lo que pasa en la casa, ¿no? Llega el papá y dice, señores, aquí nadie me hace lo siguiente, unilateralmente.
Es decir, es aquella negociación autoritaria, es aquella negociación de forma vertical, que se hace de arriba para abajo. No funciona, ¿verdad? No funciona. Anteriormente, tal vez las familias de antes hubieran funcionado así. Ahorita hay que negociar hasta en la casa. No se puede utilizar una negociación unilateral, peor, digamos, para negociar un proyecto. ¿Saben, señores, que aquí les vengo a presentar el proyecto y quiero que me lo aprueben? Oiga, usted coge, como el profesional que diga, ¿cuánto quiere ganar usted? $1,000. Dijimos, le agradecemos, ingeniero. Ni continuamos ya con la entrevista. Dijimos, no, ingeniero, le agradecemos muchísimo, lo estamos llamando tranquilamente, no se preocupe. Lo llamaremos posteriormente. No lo íbamos a llamar nunca, porque no teníamos $1,000, teníamos $250 en ese tiempo para pagarlo, ¿no? Entonces, la negociación unilateral no funciona. Pero en cambio, la negociación integrativa, la negociación realmente interactiva, la que permite realmente involucrar a los demás, funciona. Y generalmente, en algunos casos, dentro del proceso de negociación, puede ser que se puedan utilizar las dos. Es decir, para buscar una integralidad. Puede ser que a un rato nos paremos medio fuerte, ¿no? Es decir, en la casa, dice, muy bien, el papá ya pone las reglas claras desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista integrativo, pero también tiene que poner su mano dura. Es decir, también tiene que realmente poner su listón fuerte. Es decir, hay que tratar de combinar en el proceso de negociación. Ni tanto ni cuanto, ni muy unilateral, ni tampoco muy condescendiente, sino tratar de combinar este tipo de estrategias de negociación para poder vender nuestra propuesta, para poder vender nuestro proyecto, no sea a un grupo donante, a una organización financiera, etcétera, etcétera. Hemos visto entonces el proceso de negociación. Y lo que les empecé diciendo de que Charles Kenny Jordan, el señor de la FAO, decía que no solo hay que generar propuestas, sino que hay que negociar propuestas. Y hemos visto los diferentes parámetros, los diferentes perfiles que debe tener el negociador. Una vez que hemos practicado, que hemos elaborado, que hemos ejecutado, incluso antes de la ejecución, viene otra de las etapas fundamentales en el proceso de la gestión de los proyectos, que es la evaluación de los proyectos. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es la evaluación? Fíjense que la evaluación a veces estamos confundiendo con el examen, con la acreditación. Y lamentablemente quiero partir de la parte académica. Hay mucha gente que confunde, dice, mañana voy a hacer la evaluación. Es el examen. La evaluación es integral. La evaluación es un escrutinio sistemático, objetible. Es decir, que lo podamos ver y que se puede hacer en toda la vida útil del programa, del proyecto, de la política, de lo que estemos haciendo, ya sea en proceso de ejecución, en proceso determinado, y puedo hacerlo también en el proceso del diseño del proyecto, en el proceso de la ejecución y en el proceso de los resultados del proyecto. Y vamos a ver realmente las diferentes connotaciones que se tiene que seguir en cada uno de ellos. Entonces, lamentablemente, a veces algunos confundimos la evaluación con la acreditación. Y lo que es más, algunos confunden la evaluación con el examen. Y es lamentable, verán, que a veces en la academia la gente dice así, dice, mañana los voy a evaluar, chicos. Por favor, papel y lápiz o ingresen a EVA. No, eso no es evaluación, es un examen. Ese es algo realmente que, qué sé yo, incluso yo siempre digo que es una lotería, ¿no? La evaluación es un poco más compleja, es integral. Es evaluación a todo el proceso, a todo el comportamiento. Por eso es un escrutinio que el profesor o qué sé yo, el evaluador, lo va manejando de manera sistemática, de manera más objetivable posible, que refleje realmente lo que está sucediendo en el proceso de ejecución, en el proceso determinado, si es en el diseño del proyecto, es en la ejecución, es en los resultados. Por lo tanto, entonces, cuando uno hace evaluación de un proyecto, el propósito es tratar de evaluar la pertinencia del proyecto. Es decir, hasta qué punto la propuesta que nosotros presentamos a la FAO, al Ministerio del Ambiente o a la universidad fue pertinente. Es decir, en qué medida realmente la investigación que hicimos ha incidido en el logro, por ejemplo, de los objetivos. Y lógicamente tiene que ver con la eficiencia, con la eficacia y con el impacto, pero sobre todo, esta es la parte más importante en el proceso de evaluación del proyecto, el proceso de sustentabilidad del proyecto. Lamentablemente, miren, casi todos los proyectos a nivel de desarrollo o a nivel de investigación terminan en la fase prácticamente de resultados. Es decir, hay el diseño, hay la ejecución, hay los resultados y pare de contar. Ya viene, miren, el nuevo gobierno, ¿no? Muchos de los proyectos posiblemente que quedaron establecidos, algunos están en ejecución, viene el nuevo gobierno y borrón y cuenta nueva. Yo me acuerdo que hace algún tiempo en un gobierno que hubo el Plan Bosque, por ejemplo, Plan Bosque.
¿Cuál era el objetivo del Plan Bosque? Reverdecer el Ecuador. Ese era el objetivo. Plan Bosque. Oiga, había propagandas por todo el sitio. Había propagandas por todos los lados. Plan Bosque. Los forestales estábamos felices, estábamos contentos, ¿verdad? Que iba realmente ese proyecto a tener sustentabilidad. Sin embargo, vino el siguiente gobierno y se terminó Plan Bosque. Y eso pasa generalmente a veces en la mayor parte de los proyectos. Lo interesante es la sostenibilidad. Y eso es una de las políticas importantes que la universidad realmente ha adquirido con esta nueva administración. Busca la sustentabilidad de los proyectos. Por ejemplo, miren, nosotros estamos en el proyecto Cinchona y estamos elaborando un seguimiento, una profundización a los ensayos en el proyecto, para que no muera ahí. Porque generalmente cuando uno hace un proyecto de investigación, uno se queda con la pena o realmente se queda con ese reto de saber qué iba a pasar después. Y como el proyecto ya terminó, prácticamente uno se queda con esa duda. Yo creo que lo más importante en el proceso de evaluación de un proyecto es buscarle sustentabilidad al proyecto, en el tiempo y en el espacio. Igual en cualquier proceso de evaluación, hablemos de la evaluación de ustedes, debe haber sustentabilidad. Es decir, no es el examen, por favor, y eso yo siempre cuando tengo reuniones en la carrera, yo siempre a veces decía cuando estábamos presencialmente, oigan, no, el examen no es tan importante. Para mí es el proceso de evaluación integral, continuo, incluso conocer, qué sé yo, cuál es el pensar, el sentimiento de cada estudiante. Cada estudiante es un mundo aparte, cada estudiante es una realidad diferente. Entonces, la evaluación es un proceso integral de escrutinio. Generalmente la evaluación se hace como proceso, por ejemplo, para poder determinar hasta qué punto se ha entendido el problema, a nivel de programa, a nivel de política, a nivel de proyecto, a nivel de estrategia. Es decir, la evaluación es un proceso altamente participativo. Entonces, para que ustedes vean la diferencia que hay entre evaluación y examen. Así cuando les digan, saben chicos que mañana les voy a tomar la evaluación, díganle, perdónenme, con el respeto más grande, ingeniero, doctor, pero es examen. Evaluación es un proceso participativo. Y decíamos, yo siempre me acuerdo, creo que alguna vez Jackson el año anterior en legislación decía participativos cuando se tiene voz y voto. Siempre me acuerdo de esa frase que dijo Jackson y ahora te la sigo manteniendo en legislación. Tiene voz y voto. ¿Usted tiene voz y voto con el examen? No. El proceso es participativo en la evaluación cuando usted tiene la capacidad de poder tomar decisiones a nivel de programa, en el caso del proyecto, a nivel de política, a nivel de estrategia. Generalmente en el proceso de evaluación se utiliza mucho la estadística, se utiliza la economía, se utiliza mucho la antropología, es decir, la parte social, basada lógicamente en el método científico. Fíjense lo que hemos venido estudiando en la asignatura de proyectos. Estadística, ¿por qué? Porque a mí me interesa conocer cuáles son los antecedentes relacionados con esa información. Es de fundamental importancia conocer entonces la parte estadística para poder hacer la evaluación del proyecto. ¿Cómo fue, por ejemplo, el proyecto en el pasado? ¿Realmente qué estadísticas tengo al respecto? Utiliza la parte económica. Hoy en día, miren, los proyectos quieren rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad económica, también podemos hablar de rentabilidad social. Es decir, me interesa que a mí quede algo realmente en la comunidad. Fíjense, por ejemplo, la FAO dejó estableciendo en Chuquiribamba una empresa de horchatas que hasta ahora se mantiene y que la maneja una comunidad de mujeres. Hace una semana, tuve aquí un trabajito que hacer aquí en la casa y vino un señor que ha sido de Chuquiribamba y me estaba contando. Le digo, disculpe una pregunta, le digo, ¿sigue la asociación de mujeres que cultivaban las plantas aromáticas para horchatas? Sí, ingeniero, siguen, y sigue siendo administrada por ellas. ¿Cómo realmente eso incide en la economía? No solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la autoestima. Fíjense, nosotros vivimos en una sociedad androcéntrica, vivimos en una sociedad machista, en donde realmente el control lo tiene lamentablemente el hombre. ¿Pero por qué? Porque maneja todos los elementos de producción, porque realmente es el que tiene acceso, controla a todos los elementos de producción. La mujer en Chuquiribamba no, están controladas y tienen su propio dinerito. ¿Por dónde va la independencia de las mujeres? ¿Por dónde va el empoderamiento de las mujeres? ¿Por dónde va la autoindependencia de las mujeres? A través de generar propios recursos, chicas. Así que si algún rato llegan a ser ingenieras forestales, por favor, traten de tener sus propios ingresos. Me daba tanto gusto en esta semana que pasó el fin de semana. Amiga, yo tengo la bendición de Diosito que me escriben estudiantes así, pero que egresaron hace años. Una tesista trabajó en el proyecto Cinchona en el proyecto Bosque Seco, ¿verdad? Siquiera hace unos 10 años.
y me escribe el día sábado y me dice, ingeniero, adivine por dónde estoy. Es soltera ella, ¿verdad? Soltera. Adivine por dónde estoy. Estoy en Galápagos. Estoy, dice, justo lo que usted nos contaba en el Cerro El Junco. Por eso me había escrito, había tomado una foto en el Cerro El Junco, en la parte alta de la isla San Cristóbal. Yo siempre les contaba que ahí hice mi tesis. Ingeniero, estoy, dice, aquí en el Cerro El Junco. Mire, la autonomía es fundamental en las mujeres desde el punto de vista social. Es decir, dentro del proceso de evaluación hay que tomar en cuenta realmente el grado de empoderamiento, por ejemplo, de los grupos sociales. La evaluación para poder proporcionar información debe ser una información que sea creíble y útil. Lamentablemente nosotros hacemos evaluación para castigar. Hacemos evaluación para tomarnos la revancha. Hacemos evaluación para tomarnos la vendetta en contra de alguien o en contra de algo. Entonces, no te preocupes, espérate, sigue nomás tranquilamente, ya va a venir el examen, vas a ver realmente cómo me tomo la vendetta. Eso no sirve. Ese tipo de información no sirve. No va a ser ni creíble ni útil, porque usted va a reflejar el contenido de algo que definitivamente no refleja lo que usted sabe. Yo alguna vez me acuerdo que un estudiante en primer ciclo me dijo, ingeniero, mi calificación de examen no refleja mi conocimiento. Refleja la parte actitudinal, emocional que tuve ese día. Es decir, la evaluación en los proyectos de investigación o proyectos de desarrollo deben permitir la retroalimentación. Para eso es, ¿verdad? Para retroalimentar. ¿Y qué quiere decir retroalimentar? Quiere decir enmendar, mejorar. Es decir, tratar de no volver a cometer los mismos errores. Entonces, miren, la evaluación generalmente vista desde el punto de vista de una cuestión totalmente unilateral, totalmente de tomarse la vendetta, no sirve como retroalimentación. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad, cuando estaba yo recién venido de Cuba y formaba parte de esta comisión científica técnica del CONUEP, nos vinieron a evaluar el proyecto de orquídeas que teníamos en ese tiempo. El primer proyecto que hice en cultivo de tejidos fue de orquídeas. Oiga, y vinieron a evaluarnos unos profesionales que habían elegido de Ambato. Nos hicieron leña el proyecto. Y me acuerdo que el compañero que teníamos ahí, que era el director del proyecto, dijo, ahora, Víctor Hugo, a ti te han de mandar a hacer la evaluación en Ambato y ahora págalas con la misma moneda. Le dije, no, no se puede porque sería tomarme la vendetta. La evaluación sirve para hacer retroalimentación. ¿Qué características, por lo tanto, tiene que tener la evaluación? Bueno, primero la evaluación partimos de que es un proceso, es un escrutinio, ¿no? Y para que realmente el proceso de evaluación de un proyecto sea bueno, debe reunir algunas características. La evaluación tampoco es buena si yo realmente tengo sesgos, si yo tengo preferencias. Es decir, si yo voy a la comunidad y digo, muy bien, señores, como yo soy un evaluador sexista, voy a dar preferencia a los hombres. Y voy a decir que los hombres han tenido la mayor asimilación desde el punto de vista de conocimientos, el mayor cambio actitudinal. Fíjense, no estoy actuando con imparcialidad. Primera característica de la evaluación para que se constituya en un proceso de retroalimentación, imparcialidad. Segundo, la credibilidad. Acuérdense lo que dijo realmente este radiodifusor Murrow. Es decir, que la credibilidad va de la mano de la confianza. Y lógicamente para aquella credibilidad debe haber sinceridad, debe haber transparencia, debe haber verticalidad. La evaluación tiene que ser útil. De nada sirve que no tenga utilidad. Es decir, debe permitir mejorar. La evaluación es para eso, chicos, chicas, es para mejorar, no es para castigar, para buscar la participación de todos, para que todos realmente tengan la capacidad de poder participar. Y como ya dijimos, retroalimentar. Retroalimentar, miren, es una palabra muy bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho en los procesos de evaluación la retroalimentación. Cuando hacen un proceso de evaluación serio y realmente a usted le permiten retroalimentar sin que lo califiquen todavía, eso es un proceso de aprendizaje individual y colectivo. Es decir, usted está aprendiendo y realmente está permitiendo que los demás también aporten. Si a usted dice, mire, ingeniero, ingeniera, doctor, lo que sea, su proyecto, mire, debería, qué sé yo, enrumbarlo por este sitio. Oiga, usted va a aprender, le va a agradecer. Pero si a usted le dice, sabe que su proyecto no sirve, definitivamente no hay retroalimentación. Y eso definitivamente lima la autoestima de las personas. Y lógicamente hoy en día la evaluación se hace con fines de determinar la relación costo-beneficio. Hoy en día ya no es como antes, que se hacían proyectos solo por satisfacer el ego del investigador, del equipo de investigación. Hoy en día buscamos costo-beneficio. Por ejemplo, los proyectos que están generando ahorita en la universidad están exigiendo que exista una relación costo-beneficio. Y cuando hablamos de costo-beneficio, no solo costo desde el punto de vista tangible, económico, sino también realmente lo que se puede beneficiar a los egresados, lo que se puede beneficiar a los estudiantes, ¿no?
Es decir, que exista la posibilidad de incorporar equipos de trabajo. Dice anteriormente los proyectos de investigación se hacía una sola persona, o dos máximo, contrataban a un técnico, a una técnica, y así se hacían los proyectos de investigación. Hoy en día se generan equipos de investigación. Hoy en día se generan realmente verdaderos grupos de talentos humanos, ¿no? Yo posiblemente, tal vez, no sé si vuelvo a hacer otro proyecto, no sé, pero yo tengo un equipo humano ahí que está formado. Es decir, la relación costo-beneficio tiene que ser una relación muy alta. Esas son las características que debe tener la evaluación. ¿Qué tipos de evaluación existen? Esto es fundamental, chicos, chicas, futuros ingenieros e ingenieras forestales, que ustedes realmente lo manejen, que ustedes lo conozcan. Existen diferentes tipologías de evaluación. Si ustedes ingresan al internet y ponen evaluación de proyectos o tipologías o tipos de evaluación de proyectos, oiga, le va a arrojar una cantidad de información. A mí siempre me gusta darles a los estudiantes algo primero que sea pertinente y que sea aplicable. Vamos a abordar los tipos de evaluación desde dos ópticas, desde dos perspectivas, según la temporalidad y según el enfoque, ¿no? Cuando hablamos de la temporalidad, nos estamos refiriendo a la duración, al tiempo de duración que tiene el proyecto. Y cuando hablamos del enfoque, nos estamos refiriendo ya al contenido, es decir, realmente a lo que puede aportar el proyecto una vez que se realice el proyecto en la comunidad. Vamos a ver entonces, según la temporalidad, qué tipos de evaluación se pueden establecer en los proyectos. Por ejemplo, tenemos la evaluación ex ante. ¿Qué quiere decir la evaluación ex ante? Es aquella que incluso se hace antes de la ejecución del proyecto. Y esta evaluación generalmente la que hace a veces el organismo donante, la agencia de cooperación, la agencia financiera. Es decir, para decidir sobre la aprobación del proyecto y en base al análisis de factibilidad determinar si desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, cultural, antropológico, étnico, conviene a la institución, conviene a la agencia cooperante o a la agencia donante. Esta evaluación ex ante es aquella generalmente que va la institución, usted quiere plantear un proyecto y le hacen un análisis previo, si cabe el término, para determinar la factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? La posibilidad de poder ejecutar el proyecto. Entonces, desde el punto de vista de la temporalidad, el primer tipo de evaluación que se puede establecer en un proyecto es la evaluación ex ante. Y puede ser que algún momento ustedes sean consultores y estén dentro de ese papel, estén en la orilla de ser un evaluador ex ante o que le hagan una evaluación ex ante antes de la aprobación de un proyecto. Segundo tipo de evaluación es la evaluación continua. Esta es la evaluación generalmente de proceso, que se hace durante todo el proceso de ejecución del proyecto, para determinar la pertinencia, para determinar la eficiencia y para determinar la eficacia. Vamos a ver lo que era la eficiencia y eficacia más adelantito, ¿no? Es decir, para determinar hasta qué punto los logros de los resultados, qué sé yo, los logros finales van a aportar al proyecto, ¿no? Entonces, esta es una evaluación que uno debería hacerla todo el tiempo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo me evalúo, ¿verdad? Todo el tiempo. Yo tengo 5 asignaturas. Chuta, yo madrugo a revisar cómo están las tareas. Si ya las tengo ahí. Si todavía no las he escrito, me pongo a escribir. Es decir, la evaluación tiene que ser continua. ¿Y para qué tiene que ser continua? Para mejorar, para retroalimentar. Cuando hablamos de proyectos, esta es una evaluación interna que se hace a lo interno del proyecto y generalmente puede ser hecha por el mismo personal. Es decir, yo, por ejemplo, en el caso de mi proyecto, yo les digo a mis egresados, a los que están haciendo test conmigo, usted tiene que tener el cronograma de trabajo en su disco duro, en su cerebro, en su mente, para irse evaluando continuamente. Es decir, para ver dónde está y qué le falta. Ayer me dio muchísimo gusto que hicimos la socialización de resultados de una ya próxima a ser ingeniera forestal, que miren, ella no quiso acogerse al examen complexivo, porque justamente el proyecto ella le aprobaron en marzo, en la pandemia, y ella se arriesgó a seguir con la investigación. Trabajó en Urituzinga y trabajó en Selva Alegre, en Cinchona, y ayer expuso los resultados del proyecto ante el equipo de investigación. Somos muy críticos en el proyecto, ¿verdad? Tenemos esa política nosotros de hacer la evaluación en el equipo, y le hicieron muchas observaciones. Pero me dio tanto gusto realmente ver, primero, que la exposición fue magistral. Lógicamente nos habíamos preparado mucho. La última revisión que pegamos fue el día lunes en la noche pegamos la última revisada. La exposición tenía que hacerla en 30 minutos, hizo 28 minutos. Pero lo más importante de todo es de que en el proceso de evaluación que ella fue haciendo durante toda su tesis, había abarcado con todos los objetivos, había abarcado con todas las variables. Entonces, esta evaluación continua es hecha por el personal del proyecto y sirve para poder sistematizar la información, pero sobre todo para poder retroalimentar. ¿Para qué les digo yo a mis tesistas que tengan su cronograma en el cerebro, en la cabeza, en el disco duro? Para ir sistematizando.
Ir evaluando, pero sobre todo para ir retroalimentando. ¿Dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿A dónde quiero llegar? Entonces realmente estoy encontrando puntos débiles. Ese es el objetivo de la evaluación continua. Tercer tipo de evaluación desde el punto de vista de la temporalidad, la evaluación intermedia. Si el proyecto dura 2 años, 3 años, es la que se hace al final de cada año para tratar de comprobar el desempeño y los logros obtenidos en el año. Es decir, para de esa manera medir la eficacia. ¿Quién se acuerda a ver qué era la eficacia? Ya vimos eso, eficacia y eficiencia. ¿Qué era la eficacia? Ahorita quiero que me definan qué era la eficacia. A ver. ¿Qué era la eficacia? A ver, ¿quién me dice qué era la eficacia? A ver. La eficacia era, digamos, hacer un trabajo, digamos, hacer el trabajo que solamente hacer el trabajo que le estaban enviando, digamos. Y la eficiencia creo era hacerle, digamos, acortando el tiempo, ya sea haciendo a menor tiempo o utilizando la menor cantidad de recursos. Muy bien, Marlon. Está bastante bien, bastante bien. Solo aclaremos alguna cosa. Decíamos que la eficiencia es la relación que existe, ¿no es cierto? Entre los recursos, qué sé yo, no sé, que uno tiene para hacer algo y los logros obtenidos. Entonces decíamos, recursos, no solo dinero, tiempo también. Relación entre los recursos y los logros conseguidos. Y en cambio decíamos que la eficacia es la capacidad para poder conseguir un objetivo o una meta. Entonces, esta evaluación es la evaluación intermedia, es la evaluación que le hace el personal del proyecto y la puede ser acompañada también del organismo donante o del organismo externo para de esa manera poder retroalimentar. La cuarta evaluación es la evaluación final. Es aquella que se hace al terminar el proyecto y generalmente solicitada por el organismo donante o por el organismo que financió la investigación. Y lógicamente esta evaluación tiene algunos objetos. Primero, realmente tratar de valorar la calidad de los resultados, el efecto que estos han logrado en la comunidad y lógicamente buscar la sostenibilidad a largo plazo. Yo les decía a ustedes, miren, lamentablemente en nuestro país, ¿por qué no hemos tenido éxitos en las políticas, en los programas y en los proyectos? Por la falta de sustentabilidad en tratar de mantener esos proyectos. Y yo les contaba el plan Bosque. Imagínense que ese plan Bosque en definitiva se hubiera manejado de manera técnica, de manera económica, de manera factible. Ahora tuviéramos los forestales ya, qué sé yo, imagínense cantidad de madera para poderla industrializar. Este tipo de evaluación final también evalúa las lecciones aprendidas. ¿Qué son las lecciones aprendidas? Uno de todos saca lecciones. En nada dijimos, aunque sea la relación ganar-perder o perder-perder, a usted le deja lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas que pueden ser de éxito o pueden ser de fracaso, pero que realmente sirven para poderlas aplicar en situaciones similares, para mejorar en condiciones similares. Es decir, me equivoqué en esto. Oiga, ahora no voy a cometer ese error. Las lecciones aprendidas nos sirven para eso, para determinar cuál fue el éxito en el proceso de evaluación, cuál fue el éxito en el proceso de negociación, pero también para ver cuáles fueron los fracasos en el proceso de negociación y evaluación. Es de fundamental importancia en la evaluación final, entonces, conocer lecciones aprendidas para determinar la sustentabilidad del proyecto. Y finalmente, desde el punto de vista de la temporalidad, el quinto tipo de evaluación es la evaluación ex post. Como su nombre lo indica, es aquella que se hace después de haber terminado el proyecto, varios años incluso de haber finalizado el proyecto. Y de alguna manera, ¿con qué finalidad lo hacemos? Lo hacemos para de alguna manera determinar los impactos que ha generado el proyecto y hacerlos visibles. Es decir, para tratar de evidenciar, por ejemplo, cambios desde el punto de vista aptitudinal, con P. También me interesa a mí conocer cambios desde el punto de vista aptitudinal, pero también me interesa a mí ver cambios desde el punto de vista actitudinal. Fíjese, por ejemplo, si hacemos una evaluación ex post del proyecto DFC-FAO que se hizo en Chuquiribamba, y lo hacemos, qué sé yo, a esta empresa de horchatas que tienen las mujeres, el impacto va a ser muy grande desde el punto de vista aptitudinal. Posiblemente dice el señor que ellas administran ya la cuestión económica. Es decir, se capacitaron en la cuestión económica. Pero sobre todo los cambios actitudinales, es decir, en la personalidad, en la parte interna. Yo digo que la actitud es la predisposición. Y entonces, este tipo de evaluación busca, de alguna manera, de evaluar a ver la parte subjetiva del proyecto, lo que dejó el proyecto y trata de visibilizarlo. Es decir, si el proyecto va acá, fue todo un éxito ese proyecto, porque prácticamente las mujeres ganaron en autoestima, ganaron en valores,
Ganaron realmente en ingresos económicos y por supuesto ganaron en independencia, fíjense, en autodeterminación, en qué sé yo, no sé, libertad, que es de fundamental importancia. Entonces hemos visto 5 tipos de evaluación desde el punto de vista de la temporalidad. Veamos en cambio desde el punto de vista de los enfoques. Tenemos 3 tipos de evaluación. La evaluación de proceso, la evaluación de proceso. Esta es igual a la evaluación que decíamos que es la evaluación continua. Es decir, aquella que se hace durante el desarrollo del proyecto, durante cómo se va marchando el proyecto. Y lógicamente tiene como objetivo fundamental ver cómo van avanzando los objetivos, ver cómo se van estructurando los resultados. Recomendación, chicos, a ustedes en su proyecto de investigación de tesis, hagan siempre una evaluación de proceso o hagan siempre una evaluación continua. Ustedes no váyanse evaluando para ver dónde van, en qué parte del objetivo van, qué porcentaje han cumplido. Incluso hasta para decirle a su director de tesis, saben, ingeniero, que en esta partecita me estoy quedando. Y me estoy quedando no por mí, sino porque la universidad, qué sé yo, o no me han proporcionado aquello. Esta evaluación de procesos, desde el punto de vista de enfoque, entonces lo que mide es el cumplimiento del logro de los objetivos, del logro de los resultados, y por eso es similar entonces, o es equivalente a la evaluación continua. Segundo tipo de evaluación desde el punto de vista de los enfoques, es la evaluación en función del resultado o del efecto. Es decir, se centra en determinar los cambios logrados en el corto y en el mediano plazo. Es decir, para eso tenemos que hacer un análisis comparativo, ¿no? No sé si ustedes tal vez dentro de extensión participativa a lo largo de la formación académica de ustedes, tal vez estudiaron lo que se conoce la barra histórica, ¿no? En la comunidad. Es decir, para ver cómo era la comunidad antes y ahora cómo es la comunidad. Es decir, qué cambios permitió realmente cambiar el proyecto dentro de la comunidad. Incluso yo me acuerdo que dentro de la planificación estratégica que se hacía dentro de la extensión forestal participativa, había lo que se conocía generalmente el mapa de la comunidad. Entonces, a las personas más antiguas de la comunidad se les daba como tarea que hagan un mapa de cómo era su comunidad en su tiempo. A los jóvenes no había cómo mandarles eso porque ellos no conocían cómo fue su comunidad hace 20, 30 años. Entonces se les mandaba a que dibujen un mapa de cómo era su comunidad hace 20, 30 años. Y en cambio a los jóvenes se les daba para que dibujen cómo quieren ver a su comunidad en el futuro. Entonces, esta evaluación tiene ese significado. Es decir, de tratar de ir valorando los cambios que se van generando actitudinalmente en las personas que está incidiendo el proyecto. Es decir, cómo fue en la situación inicial. Y por eso realmente en este proyecto les digo que fue muy importante, ¿verán? De ahí nacieron los grupos etarios, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, a ver, el grupo, por decir algo, de 10 a 25 años, y de 25 a 35 forman un grupo. Y de los 35, 50 para adelante, otro grupo. Y entonces al grupo etario que tenía menos años, le daban para que haga cómo se imagina su comunidad en el futuro. Y en cambio a los grupos etarios que tenían más de 50 años, cómo fue la comunidad en el pasado. Y en función de ello, entonces se puede determinar cuál es el resultado, cuál es el efecto, cuál es el logro que definitivamente tuvo el proyecto. Esto es similar a la evaluación intermedia, es decir, aquella que hacemos al final de cada año para ir midiendo cuál es el logro de nuestros resultados, partiendo desde la situación inicial. Y finalmente tenemos el tercer tipo de evaluación desde el punto de vista de los enfoques, que es la evaluación del impacto, el impacto. Es decir, lo que deja el proyecto en los cambios a largo plazo. Deja en la parte ambiental, deja en la parte de la población o de las comunidades que se han beneficiado, es decir, impactos directos e impactos indirectos. Los directos son aquellos que no se actúan directamente sobre el ambiente, sobre las personas que participaron en la formulación y en la ejecución del proyecto. Pero impactos son indirectos, ahí verán. En aquellas personas que estuvieron en el contexto, que estuvieron en el entorno, y como producto de ese proyecto generaron otro. Y dijeron, oye, ¿sabes que la experiencia de Chuquiribamba, de tener, qué sé yo, las horchatas, nos está generando fundamental importancia? Y mire, me contaba el señor ahorita que, por ejemplo, en Chantaco, que está cerquita de Chuquiribamba, ¿saben cuál es la principal actividad económica de Chantaco? A ver, ¿quién me dice cuál es la principal actividad de Chantaco? A ver, ¿conoce a alguien? ¿Cuál es la principal actividad económica de Chantaco? A ver, ¿quién me dice? Las ollas de barro. Ollas de barro. Sí, muy bien, una. Otra, a ver, otra sí. Actualmente, ¿cuál es la actividad así económica más importante de Chantaco? ¿Verdad? Y que dice que incluso ni siquiera es afectado con la cuestión de la pandemia, ni cuestión de la minería y todo eso. ¿Han escuchado? La horchata, ¿no es, Inge?
Las horchatas. Muy bien, Jackson. Fíjense que la gente está dedicada a sembrar a gran escala plantas medicinales. ¿Y saben a través de qué? A través del apoyo de ILE. Dice que ILE va prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Incluso es que hay técnicos. El señor me contaba que hay técnicos, dice ingeniero, dice que están indicando cómo sembrar el toronjil, cómo sembrar, qué sé yo, la congona, cómo sembrar el ataco, cómo sembrar la manzanilla, la hierba luis. Dice ingeniero, hay plantaciones interminables en Chantaco. Nosotros le decimos que es, dice la coca, le decimos nosotros. La gente vive de eso, vive de la hierba. Y casi semanalmente la gente sale a Loja a vender su costal de hierba luisa a ILE, ¿no? Y tienen que tener todos los parámetros de calidad. Dice, mucha gente, ingeniero, se ha comprado su camioncito, su camioneta para salir a vender. ¿Cuáles son esos? Beneficiarios realmente indirectos, secundarios. Aquellos que posiblemente se motivaron por la cuestión de Chuquiribamba. Por eso esta evaluación de impacto es equivalente a la evaluación final del proyecto. Entonces, miren, ¿qué deja el proyecto? ¿Qué deja el proyecto en la población? Para el caso de Chuquiribamba, dejó realmente un efecto multiplicador en Chantaco. Y ya digo, dice que la gente en Chantaco dice que se dedica, ingeniero, dice incluso hay unos valles, son interminables, que están cerca de Catamayo, en donde la gente dice está dedicada única y exclusivamente a sembrar hierba luisa, a sembrar, dice, el toronjil, etcétera, etcétera. No les interesa la minería, porque ellos están teniendo mejores ingresos. Y lógicamente, ILE consiguió un nicho de mercado para poder realmente comprarles los productos. Miren lo interesante entonces, los tipos de evaluación que existen. Desde esa perspectiva, ¿qué elementos principales debe tener el informe de la evaluación? A mí siempre, miren, me gusta darles como docente elementos prácticos a los estudiantes. Es decir, puede ser que ustedes algún día estén en el plano de evaluador, o estén en el plano, no sé, de ser evaluado. Es importante realmente saber cuáles son los elementos principales que debe contener el informe de la evaluación de su proyecto. Imagínense que usted algún día sea consultor y qué sé yo, lo mandan a evaluar el proyecto, no sé, de tal sitio. Entonces, ¿cómo hacer el proyecto? ¿Cuáles ítems realmente se incorporan dentro del proceso de evaluación del proyecto? Primero, la introducción. Es importante hacer un antecedente del proyecto, conocer su metodología, el ámbito de aplicación, las limitaciones que ha tenido el proyecto. Muy sucinto, muy corto. Una introducción que refleje una radiografía de lo que es el proyecto. Y de eso va a consistir la práctica número 5. Luego ya viene una descripción más detallada del proyecto, en donde se incluyen algunos elementos ya de planificación que están incluidos en el marco lógico, es decir, ya elementos de carácter técnico. Entonces, dentro de la descripción del proyecto, es de fundamental importancia también dar a conocer ya elementos técnicos del proyecto en base a los objetivos realizados. Tercer elemento que se puede colocar, la pertinencia del proyecto, es decir, considerando las prioridades que tenían los actores beneficiados y las prioridades que tenían generalmente los organismos financieros o los organismos donantes. Es decir, qué prioridades tenían, qué sé yo, desde el punto de vista de los investigadores y que han incidido en los actores. Y cuáles, en cambio, eran las perspectivas desde el punto de vista de los que nos dieron el dinero. Es decir, se cumplieron esas expectativas, fueron pertinentes realmente los resultados obtenidos, forma parte del informe de la evaluación del proyecto. La eficiencia. Ya decíamos, Marlon Hernández lo dijo con muchísima propiedad, de que la eficiencia, en cambio, es tratar de relacionar los logros obtenidos en el proyecto, de los resultados obtenidos en el proyecto, con el uso de los recursos. Entonces decíamos que en el mejor de los casos, generalmente se es mucho más eficiente cuando usted le utiliza menos recursos y hace mayor cantidad de productos, ¿no? Es decir, ahí decimos que somos eficientes. Entonces vamos a evaluar si realmente el proyecto, no se le dieron, por decir algo, $20,000, y en esos $20,000 él generó una mayor cantidad, no sé, de resultados. Entonces su proyecto fue eficiente. ¿Qué más evaluamos? La eficacia. Todos los elementos van a evaluar ustedes en el estudio de caso que van a hacer. Ya es un trabajo profesional, ¿verdad? Ustedes están en 9º ciclo. ¿Qué es la eficacia? Decíamos que en cambio es la medida en el cumplimiento de los logros, de los objetivos o de las metas. Es decir, nos planteamos una meta, nos planteamos un objetivo y lo cumplimos a como dé lugar, pero un tiempo establecido. Eso es de fundamental importancia. Y decíamos que aquí en la eficacia no nos interesa mucho si fuimos eficientes. Pero lo ideal, decíamos que lo ideal es tratar de ser eficientes y de ser eficaces. Es decir, cuando logramos obtener los máximos resultados con los menores recursos, pero logramos cumplir con la meta en los tiempos establecidos. Entonces decíamos, por ejemplo, decíamos, no sé, yo quiero reforestar 100 hectáreas
y para eso me dan $50,000. 100 hectáreas, $50,000 y tengo que reforestarla en 3 meses. Y reforesto las 100 hectáreas, gasto $40,000 y la sigo haciendo en 3 meses. Fui eficiente, fui eficaz. Pero decíamos que puede presentarse otro caso, ¿no es cierto? Reforesto las 50 hectáreas me gasto $80,000 y qué sé yo, lo hago igual en el tiempo establecido. Fui eficaz, pero no fui eficiente, ¿no es cierto? O la otra, qué sé yo, yo me gasto menos recursos, de los 50,000 me gasto 30,000. Reforesto igual a 50,000 hectáreas, ¿no? Sí, reforesto las 50,000 hectáreas, pero lo hago en un año, Fui eficiente, pero no fui eficaz. Es decir, en el proyecto debemos buscar por todos los medios de ser eficiente y ser eficaz. Ahí prácticamente está el éxito del proyecto, el éxito prácticamente en el proceso de ejecución del proyecto. Siguiente ítem que hay que considerar dentro del informe de evaluación son los impactos que deja el proyecto. Impactos realmente que pueden ser positivos, que pueden ser negativos. Los positivos realmente son los impactos que uno ya los prevé con anticipación. Es decir, que pueden ser a nivel individual, a nivel grupal, a nivel institucional. Es decir, usted generó impactos a nivel individual, generó impactos a nivel grupal y generó impactos a nivel institucional. Y los no previstos impactos también negativos, ¿no? Puede ser que, no sé, un impacto negativo tal vez en la comunidad de Chuquibamba es de que, no sé, las mujeres se autodeterminaron demasiado, que comenzaron a tener problemas también desde el punto de vista doméstico. Puede ser un impacto negativo. Pero si vemos los impactos positivos, al ejemplo que le estoy poniendo en Chuquibamba, fíjense el impacto positivo desde el punto de vista institucional. Generalmente de que otra, o en este caso una empresa particular como ILE, se interese realmente en tratar de servir de un nexo para poder comprar los productos. Porque imagínense que no hubiera quien compre los productos también. Pero ¿cuál es otro impacto previsto, positivo, para el ejemplo que nos venimos manejando, las horchatas? Por ejemplo, es de que se han generado más empresas de horchatas en Loja. ¿Sí? Se dice que las empresas de horchata, la sureñita, una cantidad de cuestiones que hay, son las mejores horchatas del Ecuador. Y que incluso algunas de ellas están vendiendo ya hierbas desecadas al Ecuador, y incluso fuera del país. Es decir, los impactos positivos estuvieron superiores a los impactos no previstos o negativos. Entonces, eso debería incluirse entonces en el informe de evaluación del proyecto. Porque eso nos va a determinar la medida, nos va a determinar como un nivel, realmente para ver el punto de equilibrio. Si realmente las situaciones positivas o previstas están sobre las situaciones imprevistas o negativas. Entonces, el nivel de impacto es de fundamental importancia. La viabilidad, otro elemento del informe de evaluación. ¿Qué es la viabilidad? La viabilidad es la capacidad de poder ejecutar algo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, tecnológico, sociocultural, ambiental, etcétera, etcétera. Puede ser que un proyecto sea, no sé, factible desde el punto de vista económico, pero no sea factible desde el punto de vista institucional, o no sea factible desde el punto de vista ambiental. Es decir, que la factibilidad va de la mano de la sustentabilidad. Recuerden que decíamos que para que un proceso sea sustentable o un proyecto sea sustentable, es necesario que se manejen los 4 componentes. ¿Cuáles eran esos 4 componentes? A ver, ¿quién se acuerda cuáles eran los 4 componentes de la sustentabilidad? A ver, ¿quién me hace acuerdo? ¿Cuáles eran los 4 componentes de la sustentabilidad? A ver, estoy esperando. ¿Cuáles son los 4 componentes de la sustentabilidad? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, por favor? Inge, ¿no es económicamente viable? Económicamente viable o rentable. Segundo. Rentable, socialmente equitativo. Socialmente justo o equitativo. Tercero. A ver los demás, ayudan los demás a Jefferson. A ver, ayudan los demás. No me digan noveno ciclo. Oiga, chicos de primer ciclo ya saben. Ambientalmente amigable. Ambientalmente limpio o sano. No sé, nos falta el último. ¿Cuál es el último? Institucional. Institucionalmente, ¿no es cierto? Que sea sostenible, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la viabilidad va de la mano de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Porque están factores económicos, están factores sociales, están factores ambientales, pero sobre todo institucionales.
Porque mire, nada me sirve que en Chuquiribamba haya tenido buen impacto económico, buen impacto social, buen impacto ambiental, pero no había una institución que hubiera seguido con la sostenibilidad. Es decir, terminaba el proyecto, creo que el proyecto terminó en el 2000, ¿verdad? El proyecto creo que estuvo en la década del 90 al 2000, ¿verdad? El proyecto creo que terminó en el 2000. En el 2000 realmente se hizo la retirada del proyecto. Imagínense que hubiera dejado, desde el punto de vista de la viabilidad, muy buenos resultados desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, mujeres empoderadas, gente con autoestima elevada, y desde el punto de vista ambiental, la gente busca por todos los medios alimentarse de cuestiones bio, de cuestiones ambientalmente limpias. Y no había institucionalidad. 2000, posiblemente 2001, no existía ni vestigios, ni rastros del proyecto. Entonces, para que exista viabilidad, es importante darle sustentabilidad a través de la parte organizacional, a través de la parte institucional. Es de fundamental importancia. Yo por eso digo, miren, la mayor parte de las políticas, proyectos, programas, estrategias en el Ecuador fracasan por la parte de la institucionalidad. ¿No? Miren, por ejemplo, ahorita, no sé, viene un nuevo gobierno, cambia incluso tal vez hasta un ministerio. Miren, ahorita ya hay Ministerio del Ambiente y Agua, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, será bueno, será malo, eso lo dirá en el futuro, los resultados. Es decir, siempre es importante para que exista viabilidad en el proceso de evaluación del proyecto, que exista una organización que realmente apodere, empadrine, ¿no? Haga el seguimiento de ese proyecto. Que no se quede realmente en la nebulosa, que no se quede en el limbo, que no se quede en la cuestión totalmente etérea, fuera. Es diferente a etario, ¿verdad? Etéreo, fuera. Es decir, que termine el proyecto y cada cual por su lado. Se llevan sus cosas, rematan los vehículos, rematan los equipos y prácticamente el proyecto termina ahí. Es decir, básicamente como cuando inicia un proceso de nacimiento y un proceso prácticamente de muerte del proyecto. Termina con bonitos libros, termina con bonita bibliografía en las bibliotecas, pero prácticamente no nos ha dejado nada el proyecto. Entonces, en el informe hay que incluir cuáles han sido los factores que han viabilizado de que el proyecto continúe, que se dé sostenibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sobre todo institucional. Siguiente elemento dentro de los ítems del proyecto son las conclusiones y recomendaciones. Esto es fundamental, verán, para el proceso de retroalimentación, porque esto es lo que le llega al director del proyecto, o le llega al equipo de investigación, o le llega a los responsables, para tratar realmente de evaluar, ¿no? Y lógicamente le llega también al organismo oferente, al organismo, qué sé yo, que financió el trabajo. Es decir, llega en doble vía, ¿no? Con doble vía. Es decir, las cosas decir por su nombre, pero sin ningún tipo de vendetta, sin ningún tipo de sacar ventaja, ¿no es cierto? Es decir, que si yo este man me cae mal o esta institución no es de mi agrado, no es políticamente asequible o afinidad conmigo y la voy a sacar, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones deben servir en doble vía, tanto para los que financiaron la investigación como para los que ejecutaron la investigación. Si la investigación tiene una continuidad para hacer retroalimentación en aquellas cosas que estuvimos flojos, que tuvimos fallosos, que fue el cuello de botella del proyecto. Y, en cambio, para los que ofrecen, para los donantes, para los financiadores, en cambio, para poder realmente sacar lecciones aprendidas en lo que tiene que ver posiblemente con nuevas estrategias de control, nuevas estrategias de evaluación, de seguimiento, que les permiten, en definitiva, retroalimentar. En síntesis, las conclusiones y recomendaciones sirven para poder retroalimentar tanto a los interesados del proyecto, que ejecutan el proyecto, como también a los que ofrecen los recursos para poder ejecutar el proyecto. Si nos ponemos en los proyectos de acá de la universidad, la evaluación de los proyectos que estamos haciendo ahorita y que nos están pidiendo los informes y la razón por la cual estamos con una cantidad de trabajo, ¿no? Estamos haciendo una evaluación, ¿no? Es decir, para ver hasta qué punto cumplimos como investigadores, hasta qué punto cumplimos como equipo de investigación y hasta qué punto también desde la parte de la universidad se cumplió también. Lógicamente que en esa dinámica, en ese proceso, se pueden presentar múltiples problemas. Yo diría que el mayor problema que se presentó prácticamente en el año anterior y en este año también fue la cuestión de la pandemia.
La cuestión de la pandemia limitó muchísimo los proyectos de investigación en la universidad y creo que todos los proyectos de desarrollo que se ejecutan en las diferentes instituciones. Entonces, las conclusiones y recomendaciones son súper importantes, por eso deben ser totalmente diáfanas, transparentes, ¿verdad? Sin apasionarse el evaluador, sin cometer sesgos. Ese es el mayor error, ¿verdad?, de los evaluadores, ¿sabes? Que cometen un sesgo. Chuta, su proyecto estaba bien, hombre, generó muchos insumos, generó muchas publicaciones, no sé, genera mucha tecnología en el campo y resulta ser de que por ahí, no sé, un evaluador no fue de su simpatía, no fue empático con usted y definitivamente lo está de alguna manera castigando en aquello. Entonces, debe ser, las conclusiones y recomendaciones deben servir en doble vía, por ello deben ser totalmente transparentes. Y finalmente es importante que en el informe se incluyan algunas lecciones aprendidas. Algunas lecciones aprendidas con el ánimo, primero de conocer cuáles fueron las actividades de éxito y cuáles fueron las cuestiones de fracaso que se tuvo en el proyecto, ¿no? Es decir, para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Las lecciones aprendidas sirven para eso, chicos. Sirven para podernos levantar, sirven para podernos retroalimentar. Hay que analizarlas, ¿verdad? Hay que difundirlas, incluso si es un proyecto de investigación, para no volver a cometer los mismos errores o que los otros proyectos no cometan los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, uno aprende mucho a veces de las lecciones aprendidas de otro proyecto. A veces cuando uno conversa, no sé, con un director de proyectos, por ejemplo, dice, chuta, saben que esta cuestión no nos funcionó a nosotros, no la hagan ustedes. Es una lección aprendida. Las lecciones aprendidas no solo son de éxito, ¿verdad? Las lecciones aprendidas son de fracaso. Y yo siempre digo que en las investigaciones y en los proyectos en general, uno más aprende, ¿verdad?, de los fracasos que de los éxitos. El investigador siempre quiere dar en la cabeza del clavo para tener éxito. Pero si solo da todo el tiempo en la cabeza del clavo, nunca va a aprender otras cosas. Pero si usted se equivoca, si usted tiene fracasos, prácticamente esas lecciones aprendidas usted las va a analizar, las va a profundizar y va a aprender. Y en función de aquello, por favor, comuniquen eso en su trabajo. No maquillen la información, porque eso los va a hacer cometer los mismos errores a los otros investigadores o a los otros responsables del proyecto. Digan con sinceridad las cosas. No funcionó. Por ejemplo, qué sé yo, Cinchón Finalice a nivel in vivo, tuvimos porcentajes de germinación que iban del 5 al 10%. 5 al 10%. Es decir, de 100 semillas germinaron 5, máximo 10. Pero in vitro germinaron 75. Pero los dos resultados son súper importantes. En el primero, desde el punto de vista, si lo queremos ver así taxativamente, un fracaso, pero un éxito. Porque eso nos permitió realmente investigar otras vías in vitro. Pero imagínense que yo, por ejemplo, le pongo en el resultado y diga, saben que tuvimos el 80% in vitro y el 70% in vivo. Lo estoy perjudicando a otro investigador cuando difunda mis resultados y definitivamente él se vaya a ir por esa línea. Yo por eso siempre digo que a veces en los proyectos, sean de investigación o desarrollo, se aprende mucho de los errores. Si usted todo el tiempo está acostumbrado a tener éxito, a pegar en la cabeza del clavo, nunca va a aprender generalmente otro tipo de resultados, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez llegaba al laboratorio, hace un año creo, y una de las compañeras que trabajaba en el proyecto me dice, ingeniero, mire, venga para indicar lo siguiente, sembré unas semillas en este medio de cultivo de cinchona, y mire lo que han formado, no ha germinado ninguna. Y tenemos 0% de germinación, y ya teníamos un protocolo que había 75% de germinación. ¿Qué hacemos? Le digo, déjeme ver, fui a ver, le digo, excelente resultado que usted ha obtenido. ¿Sabe lo que estamos teniendo? Un callo. ¿Y qué es eso, ingeniero? De un caño vamos a tener mayor cantidad de plántulas. ¿Qué nos sirvió aquello? ¿Qué nos sirvió aquello de este ensayo que hizo esta compañera? Nos sirvió realmente abrir otra línea de investigación de callogénesis, ¿no? Y nos dimos cuenta que mejor era formar callo de las semillas para formar mayor cantidad de plántulas que hacer germinar una sola semillita. De ese resultado, que fue del 0% de germinación in vitro, ganamos en aprendizajes, en otro tipo de actos. Las lecciones aprendidas, chicos, son para eso. Por favor, eso hay que meternos en la cabeza a todos, ¿verdad? Y eso hay que tratar de meterles en la cabeza a todos los evaluadores, a todos los asesores, a todos los tribunales de grado, porque a ver, la gente solo quiere ver resultados positivos. Yo siempre digo que a veces uno más aprende de los resultados negativos que de los resultados positivos. Imagínate, por ejemplo, ve a alguien, digo, pero usted tenía, no dice que usted en in vitro tenía 75% de germinación, ¿cómo aquí tiene 0%? Sí, 0%. Pero ¿sabe qué? Formamos callo. Y de esos callos, de cada callo nacieron 10, 20, 30 plantas. Y a su vez subcultivamos y de esa sola semilla, ahorita tenemos, qué sé yo, 500 plantas. Aprendimos. Las lecciones aprendidas, pues se llaman lecciones aprendidas, deben servir para eso, chicos.
Así que en la investigación, ya sea de desarrollo o en la investigación científica, el investigador tiene que ser totalmente transparente, totalmente diáfano. Es decir, no tiene que poner los resultados que quiere ver o quiere leer o quiere interpretar el donante o el asesor o el director, etcétera, etcétera. Es de fundamental importancia. Entonces, conclusión, la negociación y la evaluación son dos componentes fundamentales en el proceso de la gestión de proyectos. Y lógicamente cada uno de ellos tiene sus características que es de fundamental importancia que sean conocidas por el ingeniero, la ingeniera forestal. Bien, en función de aquello entonces voy a explicar lo que va a constituir la práctica número 5, que ya está levantada también en la explicación de la asignatura en el EVA. Está explicado con lujo de detalles, incluso cuándo hay que presentarla, cómo hay que... No es para mañana ni es para la otra semana, no, hay que hacerla bien. Yo siempre me pongo en el plano de los estudiantes que tienen muchos trabajos que cumplir. Y por lo tanto, realmente yo me pongo primero en los pies de ustedes. Entonces, vamos a hacer un trabajo para poder poner en práctica esta segunda parte de la tercera unidad que dimos, que era sobre estrategias de negociación. Fíjense que está un poco medio, parece descontinuado, pero ustedes saben que hay que cumplir con los resultados de aprendizaje del sílabo y para eso lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo es la práctica número 5? El título de la práctica es realizar un estudio de caso del proceso de gestión, negociación y evaluación de un proyecto seleccionado. ¿Para eso qué van a hacer? Van a seleccionar entonces un proyectito corto. Pueden seleccionar un proyectito corto, no sé, de desarrollo. No seleccionen un proyecto muy grande, ¿no?, que ya ha sido ejecutado. Ahorita en el internet hay cantidad de proyectos y sobre diferentes tipos de forestación, de reforestación. Es la ventaja, verán, también que nos dejó esta pandemia, ¿no? Anteriormente, si no íbamos a la biblioteca y no consultábamos, no hacíamos el trabajo. Ahora prácticamente todo lo tenemos de manera virtual y parece que incluso hasta las herramientas virtuales se han vuelto mucho más versátiles. Yo les digo, yo les decía ayer a mis compañeros que en la reunión que tuvimos del proyecto de investigación, ayer la compañera que exponía presentaba una cantidad de ayudas audiovisuales. Digo, eso generalmente en vivo, o sea, en el aula, no se puede hacer. Entonces hay que potencializar también aquello, ¿no? Entonces vamos a buscar aquello, un proyecto, ¿qué va a contener la práctica? Va a tener de 7 a 10 hojitas, no más, ya pasadas a LIM, no más, 7 a 10 hojitas. Una pequeña introducción, como dijimos antes, antecedentes un poco de la evaluación, la metodología y enfoques, el enfoque y aplicación de las limitaciones. Luego vamos a hacer ya una descripción un poquito más técnica del proyecto, ¿no? Aquí realmente lo que decían antes en la explicación de la clase, ¿no? Todo es aplicativo a la clase, ¿no? Los elementos ya mucho más técnicos, algunos antecedentes, duración, ubicación, el costo del proyecto, más o menos los elementos que tiene desde el punto de vista técnico. Entonces, eso incluimos en la segunda parte de la evaluación que vamos a hacer del proyecto. Luego viene la eficiencia. Miren, aquí vamos a aplicar que decíamos que la eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los logros obtenidos. Vamos a ver si en el proyecto hubieron recursos, vamos a ver hasta qué punto realmente eso se justifica desde el punto de vista de los resultados obtenidos. La eficacia, en cambio, ¿en qué medida se logró el éxito del proyecto cumpliendo los objetivos en los plazos establecidos? Entonces, mira, aquí vamos a poner en práctica aquello. Luego, los impactos del proyecto, impactos previstos y no previstos en el proyecto y los factores realmente que explican los impactos del proyecto. Por ejemplo, ¿por qué existieron impactos negativos? ¿Por qué existieron impactos positivos? ¿No es cierto? Entonces, miren, como ustedes se dan cuenta, es un trabajo profesional, que incluso les va a servir a ustedes. Puede ser que algún rato alguien esté en una consultoría y no sé, lo contraten para hacer la evaluación a un programa, a un proyecto, a una política, a una estrategia, y le va a tocar realmente analizar el proyecto para poder realmente determinar los impactos del proyecto. Luego, la viabilidad. ¿Qué factores han afectado a la viabilidad? Decíamos que la viabilidad va de la mano de la sustentabilidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista institucional. Puede ser que ustedes me digan, ¿sabe, ingeniero? Ya en la presentación, el proyecto que se inició en el año, por decir algo, 2010 y terminó en el año 2013 y de ahí pare de contar. No nos dejó absolutamente nada el proyecto. O puede ser que digan, ingeniero, sabe que el proyecto se generó en 3 años, pero como producto de él se generó otro proyecto. Y a su vez, qué sé yo, generó actores indirectos en el proyecto que generaron otro tipo de proyectos. Queremos eso. Luego hacemos unas conclusiones y recomendaciones en base a lo que habíamos señalado, concretas, pertinentes, pueden ser un máximo 3 a 4, máximo 5 no más, sobre el proyecto, sobre lo que han analizado. Lecciones aprendidas, lo que dijimos, ¿no? Es decir, cuestiones positivas y negativas que nos permitan aprender, ¿no? Dijimos que a veces más importantes son las lecciones negativas, ¿verdad? Y a veces uno aprende en la vida incluso en la vida cotidiana, uno aprende más de las lecciones negativas que de las positivas, porque fíjense, dicen que las enseñanzas que estamos adoptando en esta nueva normalidad, como da en llamarse, dicen que ha sido más importante
prácticamente todos los años que hemos vivido, porque nos hemos dado cuenta de la potencialidad. Miren, por ejemplo, digo entre mí, ¿cuándo yo me imaginé? Pues yo a mis años ya, imagínense, migrante, la tecnología, estar dando clases a través de este medio. Ustedes sí los veo realmente con otro tipo de perspectivas. Y dicen que se vienen más cosas. A mí siempre me gusta leyendo en el internet, ¿verdad? Muchas cosas. Yo estaba leyendo de que los chinos ya lanzaron el celular Xiaomi MI, escucharán, MI 11 Pro Plus, imagínense, 11 Pro Plus. Dice que ese celular ya es prácticamente más que una computadora PC, más. O sea, posiblemente aquí al mercado latinoamericano nos llegue tal vez en este año, ¿verdad? Pero ustedes de ahí pueden dar clases. O sea, ustedes no necesitan ni siquiera estar no sé, en un sitio en vivo. Miren lo que nos ha dejado estas enseñanzas, la pandemia, de que se han dado conferencias desde otras partes del mundo, se han tenido conferencistas de otras partes del mundo, nosotros hemos dado conferencias a otras partes del mundo, nos han escuchado en otras partes del mundo. Eso en condiciones normales es imposible, porque había que tener recursos para dar pasajes, alimentación, viáticos, lo mismo. No es posible, ¿no es cierto? Yo en esta última vez que hubo el seminario en la PUC Ibarra, yo hice la presentación del proceso de enraizamiento en Cinchona, y una amiga que tengo que vive en Italia, que la conocí cuando estuve en Cuba, me escribe, que si yo creo que al siguiente día o en la misma tarde, creo que es, dice, felicitaciones, me pareció muy bien tu exposición. Yo, pero ¿cómo? ¿Dónde viste? Dice, todo está ahora digitalizado, todo está virtualizado, todas las lecciones aprendidas sirven para eso. Entonces, fíjense, decía que los chinos crearon esto, y que posiblemente lo que se viene es superior. Es decir, incluso ya hay la posibilidad que usted, yo antes decía, ¿cuándo uno tenga la posibilidad de conversar así sin cable del teléfono? En la casa debe tener un teléfono, un cable largo, y si uno se estiraba, ya no había cómo, ¿no es cierto? Dicen que incluso viene el Xiaomi, lo quieren poner como tipo reloj, imagínense. Ayer nomás en la reunión que teníamos, un compañero que es del proyecto, y que él trabaja medio tiempo en el proyecto, por ejemplo, se unía a la reunión, dice que ellos todavía en playas, en Catacoche, incluso había parado el carro ahí, tenía datos móviles, y desde ahí se comunicó desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde que duró la reunión. La primera parte fue la exposición de los resultados, luego seguimos trabajando en la formulación del nuevo proyecto, y él desde ahí se comunicó todo el tiempo, estaba en su carro. Entonces, miren, las lecciones aprendidas son de fundamental importancia. Luego vamos a poner bibliografía citada, en base a las normas APAS que usted ya sabe, y anexos opcionales. Pueden ponernos alguna partecita, algún anexo tal vez que les parezca interesante, como una foto del proyecto, alguna partecita, no sé, resultados del marco lógico, pero definitivamente, como dijimos el día lunes, en cambio, en la clase de proyectos de investigación, en anexo solo va lo que no va en los resultados, ¿no? Bien, entonces hasta ahí la práctica que hay que presentarla, ya ahí en la plataforma está explicado exactamente cuándo hay que hacer la presentación de la misma. No se olviden por favor de participar en los foritos. Los foros, verán, tienen por intencionalidad ejercitarlos para que escriban, ¿verdad? Oiga, más de 10 lineecitas, hombre. 11 hagamos ya, 11 lineecitas, pero no menos de 10, pues. Ustedes se pueden explayar y pueden, qué sé yo, escribir ya su tesis ya. Entonces ese es el objetivo de los foros. Vean para cuándo hay que entregar la tarea pues creo que está entregada para 18, creo que 18 de... No sé si alguien puede ingresar, si me puede dar esos datos, alguien que me ayude con esos datos. Prendamos la camarita, pero terminando ya la clase, por favor, tenga la bondad de prender la camarita, pero terminando la clase. Alguien que tal vez que pueda ingresar y me dé exactamente los datos para cuándo está la tarea, hay que hacer una exposición en PowerPoint. Dije, la fecha de presentación está para el 17 de febrero. Ya, la presentación, pero la exposición sería el día jueves 18 en la clase, ¿no es cierto? Ya, 17. ¿Y el foro para cuándo? ¿Para cuándo es el foro? Para ese día mismo, Ángel, 17. Imagínense, estamos largos, ¿no? Estamos largos, no es para la otra semana, no es para mañana, entonces hay que preparar, además cada grupo, entonces selecciona un proyectito pequeño, no seleccionen un proyecto muy grande, pequeño nomás, para que de esa manera entonces puedan hacer este estudio de caso, y además miren, en la vida profesional ustedes siempre van a hacer estudios de caso. Los estudios de caso realmente son los estudios que pagan para hacer una consultoría. Entonces, por favor, analicemos aquello, ¿no? Hagámoslo dentro de los lineamientos, solo los lineamientos que están ahí. Y en las hojitas, máximo 10 hojitas, no más, no hay para qué escribir más. Tienen que subir cada estudiante, el trabajo que haga cada grupo en Word y PowerPoint y participar en el foro. Y luego hacer la presentación de carácter magistral en PowerPoint, siguiendo todas las normas que hemos dado para hacer PowerPoint, las 14 normas, utilizando esquemas, gráficos, figuras, haciendo mnemotécnicas, con títulos de las diapositivas. Recuerden que esa va a ser prácticamente ya la última exposición, luego tenemos ya solo la penúltima, pero luego ya tenemos solo la exposición de la ponencia para el proceso de dramatización del conflicto socioambiental, y prácticamente ustedes tienen que ir comenzando a contar de manera regresiva ya las exposiciones que van a hacer, ¿sí?
porque ya quedarán preparados para hacer su proyecto de investigación de tesis, su exposición. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera, pongamos mnemotécnicas para no leer textualmente, ¿no? Y de esa manera entonces hacemos una presentación magistral. Subamos por favor en las fechas establecidas, chicos, lean bien, suban las fechas establecidas, no dejen de participar en los foros. Créanme que a mí me duele el alma, me duele el corazón ver que algunos no participan y se perjudican en las notas. Yo no quiero perjudicar absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, por favor, lean bien y entonces trabajamos. Bien, no sé, tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿Quedó claro? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces, pues si Dios lo permite, sigan trabajando nomás. Nos vemos el próximo jueves en la próxima clase. No se olviden lo que siempre les vengo diciendo, de que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. No se angustien, ¿verdad? Si tienen muchos trabajos ahorita, muchos exámenes, muchos informes, muchas prácticas, el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y decíamos que el éxito se lo construye con conocimiento, con esfuerzo y actividad. El éxito es producto de una dosis de esfuerzo, ¿verdad? Si no, lo contrario, no tuviera sentido. Imagínense que alguien llegue de la noche a la mañana a tenerlo todo. No sabe cómo se ganó un dólar, no sabe cómo se ganó un centavo de dólar. El conocimiento, el esfuerzo y actividades son la clave fundamental del éxito. Y no se olviden lo que siempre les vengo diciendo de tratar de ser las personas más sencillas, más humildes, manejar el perfil más bajo, ¿verdad? El perfil más bajo. Es importante o pasa incluso inadvertido. Si la gente lo advierte, hacer por su talento, por su capacidad. Pero como dice mi mamá, que la alabanza sea mejor en boca ajena que en boca propia. Y no se olviden siempre de valorar lo que tenemos, porque a mí lo que dijo Jackson, dice que yo antes sabía trabajar, pero ahora sé emprender, ¿no es cierto? ¿A qué lo debe? A su familia, ¿no? Expresemos, nomenclemos, lo que no se nomencla no existe. El amor no puede prescindir, chicos, de las palabras. Las personas que están alrededor nuestro no pueden advertir, no pueden adivinar que son importantes. Hagámoslos sentir importantes y digamos lo importante realmente que son en nuestras vidas. Bien, si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una extraordinario, prácticamente día fin de semana. Que Diosito los bendiga. Muchas bendiciones. Cuídense mucho por la casa. Verán que dicen que la cuestión está difícil, está complicada. Definitivamente, pues tenemos que hacer todo lo posible por cuidar. Que les vaya extraordinariamente bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.